Bueno, hola a todos. Estamos otra vez en otro directo, hoy más pronto, otro directo de los Bosqueteros. Nos encontramos ya en el directo número 6 ya. Bueno, van avanzando los directos, vamos avanzando y también vamos mejorando. Y bueno, hoy trataremos un poco, el directo de hoy se tratará lo podemos globalizar sobre el tema del agua, pero hablaremos sobre los tipos de riego, sobre la captación de aguas de lluvia, sobre la diferencia qué diferencia hay entre el agua de riego y el agua de lluvia. Entonces iremos tocando estos temas y bueno, ahora esperar a que se vayan entrando los demás. Jairo ya está aquí. El que entre. Teoría le ha aceptado. Mm, Pa- ¿Me oyes? Oírte sí, verte de momento no. Vale, perfecto. No, es que se me ha quedado ahí el móvil un poquitillo colgado, tío. Se me ha quedado el móvil un poquitillo colgado. ¿Qué tal? Bien. Esperando a que llueva algo. Bueno, aquí he de decir que llevamos unos días en Almería, acá, en la zona mía, por ejemplo, que es la zona de Belja, por encima del Ejido, cerca de Alías, se ha caído bien. Me han caído unos 40 litros en los últimos, desde el viernes para acá, más o menos. Bien. Bueno, está Bueno, bien. de manera muy pausada y tal. Sí que es verdad que para la zona de Vera y ahí en Almería, la zona que tira para Murcia, sí que han sido lluvias Más fuertes. más fuertes. Pero bueno, tampoco han caído mal del todo, ¿eh? No han caído mal del todo. Bueno, yo es lo que digo, que al final nos podemos dar con un canto en los dientes que nos llueve, porque tal como Hacía, íbamos, hacía, tal como veníamos, hacía mucha falta, Raúl. Hacía mucha falta y hace falta todavía porque los pantanos estaban fastidiados. Estamos a mes de en mayo y veremos a ver el verano que nos queda. Junio, julio y agosto son muy largos. sí, Mm. y Y complicados. complicados. Bueno, Pepe ya vendrá pronto, que estaba como Manolo Escobar, le habían robado el carro, ya lo han encontrado. Sí, lo ha encontrado, ya lo he visto. Supongo Y que nada, nada, Tony, entrará. has dicho, Tony se conecta un poquitillo más tarde, ¿no? Sí, él lo ha puesto también por su perfil, pero sí, Tony le ha surgido Un un imprevisto. imprevisto y entrará a lo más seguro más tarde. Entonces, bueno, empezamos nosotros y vamos haciendo. Te sigo Perfecto. sin, te sigo sin ver, Jairo? ¿Me sigues sin ver, tío? A ver, Sí, a ver. si no, Yo a ti sí te veo. intenta. Ahora sí, Mm, ahora sí. ahora se me ve, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Pues no, que empezamos tú y yo, como le tiramos tú y yo al tema del agua. Sí, vamos haciendo, sí, sí. Empieza tú, Bueno, que tú en esto sí que tienes bueno, más. vamos a Bueno, intentar seguir. haces más que yo, eso está claro. Bueno, hombre, tú también haces. Yo creo que sería importante diferenciar el tema de la procedencia del agua, ¿vale? Hoy está muy de moda el tema de los pozos, el tema también, pues, se podría hablar de agua embalsada, que mucha esa agua procede o bien de cauces de ríos, que se almacenan en la trayectoria que llevan desde su nacimiento al mar, que también últimamente está muy de moda el derribo de pantanos. O bueno, tú conoces el caso este de Cataluña, que hay un pantano que han vaciado para llenar otro, porque se estaba Sí, perdiendo también sí. eh, gestión de eso. Luego también, pues, podríamos hablar de la gestión de lo que serían los acuíferos, que están afectando, pues, últimamente a zonas como sería Doñana, las tablas de Daimiel, Exacto. que son zonas de marismas, por así decirlo. No sé si el nombre si es marismas ahora mismo, cómo se llama. Marismas no, sería. Ay, lo diré, tío, me quedo pillado a veces. Bueno, en fin, eso tiene mucho que ver el tema de los acuíferos y el tema de Mm, manejo de la gestión de agua de pozo, ¿vale? exacto. Y Podríamos, luego también el tema, bueno, la contaminación también a veces de esas aguas.
también. también Eso, contaminación eso, de esas aguas, eso, por sí. ejemplo, en Menorca, bueno, las islas no dejan de ser acuíferos, Sí, ellas propias. Entonces, ahí, Menorca, por ejemplo, diría que eran unos 12 pozos que tiene toda la isla, de punta a sí, punta, y la mayoría están cerrados por nitratos contaminación. y, sí, sí, por mala No, praxis al de final, agricultura y por otras cosas. turismo, ciudades, también al final, aquí en España hace años había muchos proyectos sobre el tema de las depuradoras Mm, de aguas residuales. Y al final sí que es verdad que eso se ha quedado un poco, yo no sé, no se habla tanto de esas aguas. Sí que se usan también para agricultura, son aguas que suelen ser de una conductividad bajísima, que eso influye también un poquitillo, porque bueno, la conductividad del agua también es importante a la hora de la absorción por medio de una planta. Al final correcto. influye en lo que sería la presión osmótica, ¿no? Esa fuerza que Sí, necesita la planta. Un suelo con una conductividad eléctrica un poco alta siempre va a hacer que tenga una presión osmótica positiva para una planta. Entonces, son correcto. aguas que deben mezclarse con aguas un poco más salubres. Sí que es verdad que luego el tema de pozos, muchos pozos, aquí por lo menos en la zona de Almería, son pozos que están explotados de muchos años, no es que estén vacíos tampoco, se siguen explotando, pero sí que es verdad que tienen un concentrado de sales bastante alto, una conductividad bastante alta. Pero bueno, también es un tema de que el agua está en contacto con capas del suelo, este suelo Ya, pues si es muy calizo le va a dar bicarbonato, le va a dar carbonatos, en cambio si no es un suelo tan calizo le puede dar más sales, puede tener cloro, puede tener sodio, que esas son unas sales un poquitillo más negativas a la hora de usar en riego agrícola, por ejemplo, pero bueno, yo creo que no deberíamos centrarnos solamente en el tipo de riego agrícola, ¿no? Podríamos hablar de muchos tipos de riego, porque luego sí, tenemos el agua de la lluvia, que tú ahí también controlarás bastante, que el agua de la lluvia es un agua que supuestamente es un agua que no tiene una conductividad alta, es por así decirlo, siempre la comparan con el agua destilada. Es decir, pero bueno, correcto. tampoco sabemos hoy en día el agua que cae del cielo con que cae, porque bueno, yo no analizo la que me cae del cielo, pero puede también caer con azufre. Hace años hablaba mucho de la lluvia ácida, por ejemplo, Bien. y por el tema de sulfuros, cosas que vamos aplicando a la Ya, atmósfera y tal. ya tenemos al Pepe. Chicos, mirad lo que Pepe, tengo aquí. El carro. el carro, He recuperado el remorque, por fin. Bueno, para vaya quien no lo subidón. sepa, para quien no lo sepa, me robaron el remorque, vosotros lo sabéis, hace 6 días exactamente, y hoy lo hemos recuperado. Vengo del cuartel de recogerlo, por eso el llegar tarde nuevamente. Pero bueno, muy contento por la lluvia y por la recuperación de nuestro remorque. ¿Qué Estábamos tal? diciendo ¿Cómo eso, vais? Pepe. Estábamos diciendo eso, que estabas un poco esta semana como Manolo Escobar, tío. Te habían robado el Jo, carro, pero al final tú lo has recuperado. madre mía, qué mal lo he pasado, Jairo, tío. Lo Muy sé, lo mal, sabemos. porque es lo que digo, te roban. Eh, Uy, Te ha Pero quedado. vamos, demasiado, se ha ¿sabes? quedado. Perdonad, porque Venga esa cobertura. no, os explico. Me va a estar llamando mucha gente porque, claro, se han enterado los amigos. Y le bloquean el directo, ya ves tú la alegría. Que el disgusto que se había pillado el pobre, tío. Ya, sí, sí. Bueno, pues vamos a nuestro tema, ¿no? Vamos a hablar de agua, que estamos los tres súper Pues contentos, sí, ¿no? Por el agua, ¿no? pues sí, Pepe, mira, yo he hablado un poquitillo del agua de riego, de procedencia, de aquí tal. Yo creo que el agua de lluvia, yo creo que lo dejo a vosotros, que yo creo que tenéis más experiencia en el tema de captación de agua. Luego si queréis aporto algo yo, pero creo que vosotros tenéis más manejo con el agua de lluvia que yo. Bueno, yo pienso, creo que en esto estamos todos de acuerdo, que como el agua de lluvia no hay nada. O sea, el agua de riego está muy bien, pero yo siempre digo que los riegos sirven como un pequeño apoyo al cultivo, ¿no? Correcto. Aparte, pues bueno, luego está lo que es la calidad del agua. Un agua de lluvia va a tener siempre mucha más calidad que un agua de riego, que se queda mucha agua acumulada en las tuberías de un riego a otro. Entonces, como la lluvia, desde luego, no hay nada. ¿Qué ocurre? Que, por desgracia, no tenemos el suelo preparado para recoger todo ese agua que nos llueve gratuitamente del cielo, ¿no? ¿Qué opinas, Raúl?
Bueno, no, yo opino lo mismo que realmente y sobre todo si hablamos en cuanto a frutales, porque al final en huerta yo creo que se ha perdido mucho lo que es la huerta de secano, pero que se tendría que recuperar. Pero en cuanto a frutales, al final el riego en frutales es un soporte que le has de hacer al árbol, pero lo mejor para el árbol es el agua de lluvias. Claro, Porque es la que tiene, bueno, es la que despierta, es la que despierta al árbol, a las raíces, despierta todo el sistema y del suelo y a toda la microbiología. Tiene los propios nutrientes para lo necesario para el suelo y para las plantas o los árboles. Y captación, para captación, pues, a ver, yo la experiencia lo único que he hecho yo es a partir de cubrir el suelo. Cubriendo suelo ya captamos ese agua. Que a veces hay gente que a mí me ha dicho, ya, pero siempre en la superficie, sobre todo con la lana, se ve que se te queda una capa de agua. Y yo, ya, pero el ciclo del agua sirve para algo, ¿no? Siempre se ha de evaporar algo de agua. O sea, si no, si al final algo de agua se ha de evaporar, si no, no te vuelve a caer. Eso es lo primero, la base es saber el ciclo del agua. A partir de ahí, pues funcionamos. Entonces yo creo que el agua de lluvia es lo más necesario y sobre todo, bueno, y nosotros que estamos en estas zonas mediterráneas, que tenemos mucha época seca y el agua de lluvia la necesitamos cuando la necesitamos, porque si no, no pasamos la época de seca. claro. Y sobre todo con animales y lo que sea. Entonces, Mira, yo que trabajo en producción y producimos bastante y son invernaderos y se gastas agua, evidentemente. Yo el agua de lluvia me parece una maravilla porque además yo capto mucha agua de lluvia. Primero es una maravilla porque es gratis, no me cuesta, no nos cuesta dinero, no tienes que comprarla. Que el agua se paga, vamos, yo por lo menos en la agricultura se paga. La gente se piensa que el agua no la regalan, pero se pagan cantidades porque es un bien escaso. Cada vez es un bien más escaso y cada vez va a valer más el sí. agua. De hecho, creo que hace unos días ha empezado a cotizar en bolsa, ¿no? O he leído por ahí, Creo no que sé si es sí. verdad o mentira. Cuando algo Creo entra que en es cierto. bolsa y con intereses comerciales, agárrate, Exacto. Es agárrate. cierto. Y lo que Y digo gran yo sí problema, que, claro. claro, yo sí que, por ejemplo, sí que podemos poner en valor eso, que yo creo que Irina cuando entre hablará de eso, supongo, porque ella controla mucho, pero yo, por ejemplo, en invernaderos sí que todas las canaletas que tengo dentro de los invernaderos para que no se me inunden los cultivos, bueno, los invernaderos van como a dos aguas, ¿no? Llevan su tejado, caen en la canaleta y va fuera. Yo tengo varios invernaderos, no todos, bueno, realmente tengo todos, pero que vayan a una balsa tengo casi un 30 o un 40% de la finca. Lo tengo canalizado para que me vaya una balsa de riego y ahí queda esa agua acumulada, que se evapora, evidentemente. También el agua que yo lleno en la balsa se me evapora, soy consciente de ello, pero aprovecho mucha. Y luego tengo otras orientadas a las zonas de ramblas. Esas ramblas van a su cauce natural y se supone, no se supone, no, es cierto, llegarán a mejorar los acuíferos que haya por la zona, porque al final tienen esa caída, se filtran. Ese agua no se queda, no hago una marisma, vamos, esa agua se la come el suelo y se filtra para abajo y acabará en los acuíferos correspondientes. Es agua, como dice Pepe, de una calidad excepcional, no va a salinizar, es todo lo contrario, no tiene tantas sales como puede tener un agua que hemos hablado anteriormente de un pozo, y es un agua que es súper beneficiosa. Luego, yo no sé, bueno, Pepe, tú puedes hablar de las de lo que son las pedrizas también, lo que son los terrenos abancalados. Ahí en Jaén se ven muchos bancales todavía que eran una manera de De recoger el sujetarlo. agua y no perderse. Claro. O sea, está claro, si lo que queremos es captar el agua de lluvia, si tenemos tejados, como bien dices, el tejado puede ser perfectamente el techo de un invernadero. Ya tenemos una superficie donde ese agua se va a deslizar y la podemos dirigir a un depósito, a un pozo, a una alberca. Pero lo que es sin tener presencia de tejado, ya hay una captación natural que es la propia vegetación, ¿no? Sí. Porque, por supuesto, vamos a perder mucha humedad, mucha agua por la evaporación. Pero es que, por desgracia, hoy en día se pierde mucha más agua por escorrentía e infiltraciones que no llegan a acuíferos, porque al final el agua es un ciclo, ¿no? Si se evapora, cae, llega a los ríos, del río al mar, se evapora,
sería una fuente inacabable, si lo pensamos así, ¿no? Si ese agua que se infiltra al suelo llega a un río subterráneo, pues sigue estando allí. Pero muchas veces no llega a río, simplemente se infiltra pues como una escorrentía en una pendiente que se pierde, ¿no? Entonces, cuando no tenemos una forma de recoger ese agua, lo que tenemos que hacer es captarla en nuestro terreno. La mejor forma, por supuesto, es una buena cubierta vegetal, materia orgánica, sabéis que la materia orgánica retiene muchísima humedad, y luego ya, pues, trabajar o incidir en el terreno, ¿no? Con el ejemplo que has puesto, Jairo, antiguamente se solía hacer mucho. El típico bancal delante del olivo, siempre en la parte superior, para que luego por capilaridad mojara toda la raíz, nunca en la parte de abajo. Luego esto tiene muchas desventajas también, pero bueno. A mí lo que me gusta hacer, sobre todo con el agua, es frenar la velocidad. O sea, no estoy de acuerdo con hacer estas albercas que se hacían, porque creo que cuando tienes una buena cubierta vegetal ya no es necesario, pero sí es importante frenar la velocidad del agua para evitar, sobre todo el barrido de simiente y, bueno, luego daños superficiales que hacen el terreno, claro. No, no, Sí. al final es eso, que claro, la gente porque yo creo que la gente no lo piensa, pero cuando cae el agua, ya no solo la gota que cae en el suelo, que es, claro, a nosotros nos cae una gota y no nos hace nada, pero es que la gota cuando cae en el suelo hace mucho daño. Entonces ya si no tienes planta en ese momento, porque la planta por sí sola, cuando tiene las hojas y todo, lo que hace es reducir esa velocidad de caída de la planta y encima le hace un riego superficial a la propia planta, la está humedeciendo. Y luego, pues eso, si encima cae con velocidad, pues en pendiente o lo que sea, es muy bestia. Yo mira, cuando estuve la semana pasada que estuve no, la semana pasada no, la otra, que estuve en La Garrocha haciendo un monitoreo a unos agricultores que hacen movimiento de animales, tenían un vecino que, bueno, evidentemente, pues tienen intensivo de vaca, las vacas encerradas y el campo, pues, para tenerlo, para los purines y ya sabemos esto. Entonces nos enganchó una lluvia muy bestia y encima la zona donde estábamos era de pendiente y comparabas las dos fincas y es que la del vecino todo el agua estaba abajo con el suelo y ese agua es que ya no sirve, ya no la puedes coger y el suelo, pues ya lo has El perdido. Si es suelo, que, el suelo, lo que habéis ahora de los arrastres y tal, hay otra cosa. Cuando hay unas escorrentías así tan fuertes, el suelo pierde fertilidad en la parte inicial donde se inicia la escorrentía, porque al final lo que va a hacer, va a arrastrar lo que son, Todos los lo que van a sedimentos. ser nutrientes y te lo va a bajar para abajo. Es decir, va a hacer, eso, bueno, eso es lo que pasa en los cauces de los ríos. En los deltas y todo eso siempre son zonas más ricas porque el propio el río arrastra aglomerado, arrastra, ¿sabes? La fertilidad está ahí en ese barrillo, como digo yo, cuando viene bajando, que se queda una especie de lodo y tal. Ese lodo es rico nutricionalmente. Entonces, claro, también lo que hace la vegetación es evitar esos arrastres, que no se quede un suelo pelado de nutrientes. Claro. Yo esperaba ver algún comentario, ¿no? Lo típico de lo mejor para retener el agua es labrar, ¿no? Y para que lo pudiéramos debatir. Pero bueno, ya que veo que nadie comenta esto, aún así Es lo que creo pienso que yo. labrando es lo mejor para retener el agua siempre. Claro, ahí es donde voy. Es que, Jairo, aquí en el olivar, esa cultura de que labrando se retiene más agua está muy arraigada, ¿sabes? en los Y olivares no Que se va, dan cuenta, no se dan cuenta. Y sí que es cierto que cuando una lluvia es muy tenue, muy despacio, el terreno está labrado, puede parecer que está gastando mejor el agua que un suelo que no se labra, ¿no? Pero como la lluvia sea un poco fuerte, ni humedece y además se lleva todo el terreno, se ¿no? lleva O sea, el terreno. no solo tenemos que pensar en recoger el agua, sino en recoger el agua y sujetar el suelo, porque al final el agua arrastra con todo. Aparte de esos labrados, generalmente también estás haciendo salidas de agua que producen cárcavas, más arrastre, ¿sabes? A veces, ¿sabes? No, ya te digo, yo lo mejor para evitar arrastre es tener cubierta vegetal. En exteriores, evidentemente, no es discutible. Vamos, yo el olivar como lo tienes tú, ves otros olivares por ahí, lo que tú dices, al final ves arrastre de nutrientes, ves cálcavas, barrancos, porque la fuerza del agua es la fuerza del agua, eso
no hay más tutía. Y por donde entra el agua va a salir. Al Claro, final, pues se está viendo ahora con las inundaciones. Yo me hace mucha gracia cuando dicen, inundación y tal. Coño, si es que habéis construido en un paso natural de un río. claro. ¿Qué Sí que está bien esperáis? para ver ¿Frenar, el río. No, frenar claro. la Y al naturaleza? No, final el agua lo coge su mismo, camino, ¿eh? lo mismo que cuando construyen a pie de playa. Claro. Totalmente. Cuando Que, llega por la ola, ejemplo, yo pongo el ejemplo porque es lo que conozco. Las islas, como construyes a pie de playa y en invierno, que es cuando hay los temporales, es que te va a enganchar el agua. No Claro, te digo que te va a hacer un tsunami ni nada, pero pega viento fuerte, es intenso y entonces como tengas una casa a pie de playa, pues ya te puedes ir despidiendo un ratillo. total. Pero encima se quejan. Bueno, igual que construir encima de un volcán. claro, Como entre en erupción, pues te jodes, pues claro. te aguantas. O sea, está claro, contra la naturaleza no podemos ir. Y la naturaleza tiene mucho poder, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? El camping de Viesca. Hay muchos, muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos De Málaga ejemplos. mismo, fijaros, la ciudad de Málaga está, como bien decís, en el paso del río. Por eso hicieron como unos ríos artificiales. Y Málaga no hace muchos años, quizá 30, 40, 20, no lo sé. Pero no hace muchos años tuvo unas inundaciones bastante severas, ¿sabes? Con bastantes problemas y, bueno, incluso entiendo que muertes, ¿no? De personas, ¿no? El Mm. agua puede ser muy peligrosa, al igual que es muy necesaria, puede ser muy peligrosa y hay que entenderla muy bien, ¿no? Están por aquí, creo que leemos todos al mismo tiempo los comentarios, ¿no? Dice, aquí hay mucha gente que dice que una buena labrada es como una buena regada, ¿no? En absoluto, en absoluto. Yo siempre os digo, cada vez que labramos hay una capa de sedimentos finos que por decantación van a ir bajando por esos pequeños poros que dejamos y va a llegar un momento en que se forma una suela de labor. Entonces, de lo que es la parte más superficial a esa suela de labor, pues puede haber 15, 20 centímetros No, de tierra suelta. lo que pasa que, claro, cuando tú mueves tú ves la capa seca o Perdona que radiación te lo... solar y lo que sea, y cuando tú pasas pasas tu cultivador, vas a ver la tierra húmeda. Por eso te da la sensación de que está regada, pero realmente lo que estás incluso a veces es favoreciendo esa evaporación de esa agua. Claro, eso te voy a decir. La ves húmeda el primer día. Cuando pasan 3 días está más seco que... Yo pongo Totalmente. un ejemplo muy claro, Jairo. Si la superficie expuesta es solo esta, la evaporación solo va a venir por aquí. Cuando tú volteas la tierra y la superficie expuesta se convierte en todo, pues tiene una Totalmente. pérdida de humedad increíble, Totalmente. vamos. ¿Sabes? Es que eso puedes comprar yo que ya sabes que no soy nunca en contra ni del laboreo y tal, tengo la mente abierta, puedo llegar a entenderlo si sabes que hay una previsión de lluvias cercanas y dices, bueno, hago una pequeña labor y ahí lo dejo y sé que no va a llover torrencialmente y tal. Pues bueno, hago una pequeña labor 2 o 3 días antes de que llueva y luego cuando llueva, pues mantengo un poquitillo lo que es el sistema. Pero claro, hacerlo en plan no llueve en todo el verano, pasar un cultivador para dar un riego extra es un error, para mí es un error grave, es un error muy grave. Pero bueno, es que al final es lo que hablamos siempre. Estos dichos populares muchas veces son muy sabios, pero otras veces también son muy absurdos, por así decirlo, ¿sabes? Claro, hombre, estoy de acuerdo en lo que dices, porque, o sea, yo no labraría todo por igual, nunca. Pero bueno, Nunca. ante un, Va a pasar el gato y la lava. pero, ¿y por qué no labrar una calle sí, una no? O sea, hacer un trabajo interfase, ¿no? Un interfaz. Vamos a hacer un equipo entre labrar y no labrar, Claro, porque sería mucho mejor, ¿sabes? No labrar todo por igual. Es el mismo ejemplo que os pongo. Aquí se lleva mucho también el meter una reja, ¿no? No un subsolador, es como un gancho que entra, entonces lo que hacen es romper el terreno y el agricultor entiende que cuando todo ese agua llega a esa grieta que hemos hecho, porque al final hemos roto el suelo, hemos conseguido zonas libres, ¿no? Poros en sí, poros para que los pueda llenar el agua, el agricultor entiende que cuando llega todo el agua se va a parar ahí. Y no es así, porque muchas veces lo que hace es un efecto tubería. Entonces el agua llega, ¡pum!, y todo el la agua se encausa, pierde, ¿no? la Yo encausa. siempre digo, ya que vas a hacer algo que no, hazlo lo menos mal posible. Es decir, no haga una continuidad de línea.
mete el apero, levanta, vuelve a meter, levanta. Entonces, el efecto que hace, digamos, ya es distinto. No es una pendiente en el que entra el agua y se pierde. Es una poza, levantas una poza, ya ahí Bueno, cambiaría el cuento, ¿no? y también hacerlo, o sea, porque, por ejemplo, gente que tiene olivares o frutales o lo que sea en pendiente, que lo que hace es labrar en vertical, a favor de la pendiente. Y dices, al menos si labras, hazlo de forma Claro, horizontal en contra de la pendiente. Claro, claro. aquí también está la diferencia, que es lo que decía Jairo, que bueno, pues si has de hacer en un cierto momento, haz una labranza, pero también hazla bien. No, no la hagas mal hecha. Estudia bien cómo Claro, hacerla, porque siempre en contra de curva, a curva de nivel, perdón, en contra no, a curva de nivel. No puedes coger si está en una ladera y lo que es el labrado lo hace a favor de la pendiente, lo que está es facilitando que esa agua se pierda, claro. Claro, Yo luego es hay que que soy buscar antiguo, también. Yo hay que buscar, totalmente. ya no, normal, Pepe, pero yo ya te lo digo, yo nunca estoy cerrado porque yo sí que tengo que labrar en invernaderos por cuestiones que No, son sí, tal, claro, claro, claro. pero, pero vamos, yo también digo, yo en exteriores la labranza no la veo algo tan útil si tienes una buena cubierta, si gestionas una buena cubierta. Yo sí que en cítricos lo que hacía era mucho, en la finca en la que estaba, tenía una base de recogida de pluviales, de lluvia, y sí que venía de lo que dice Raúl, venía de una parcela que estaba bancalada, que me frenaba la velocidad del agua, simplemente porque, claro, ya solo el hecho de hacer una cascada, se me quedaba el agua más, me iba frenando la velocidad, ¿vale? Eh, Se decidió que esas pedrizas para el laboreo eran muchas horas, entonces se quitaron las pedrizas y se hizo una parcela uniforme, con una caída que flipas, flipas. Allí en Alicante, que las lluvias son torrenciales, gota fría, cada vez que me cae un agua, yo flipaba, me llevaba bancas de naranjos enteras. Entonces sí que es verdad que analizando un poquitillo la situación, dije, coño, si el agua siempre viene por aquí, sí que le ponía obstáculos, que es lo que decías tú, Pepe, de lo de los obstáculos. Yo lo que hacía Menos era la velocidad. unas estructuras de cemento, que es algo ya más sólido, y lo que hacía era encauzarlas a una tubería que puse al borde de la parcela y ya el agua la dirigía hacia allí y ya me caía en el tubo, que luego, bueno, también se me llenaba de mierda en dos momentos, que es lo que pasa aquí en el sur, que caen 4 lluvias y dicen, es que tal, es que, claro, no se limpian las brozas, no se limpia tal, cuando llega un arrastre tapa el tubo y Ya, ahí el problema. ya no se canaliza el agua. Y sí que tenía que estar cada poco limpiándola, pero conseguí quitarme el problema de la velocidad del agua. Es decir, siempre el agua hay que buscar, es lo que decías, Pepe, es muy peligroso, hay que buscar soluciones para frenar un poco. Claro. Creo que como captación de agua de lluvia fundamental, el suelo, una buena cubierta para saber captar. Luego tenemos muchos más métodos en exteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo os pongo un sistema que llevo tiempo queriendo hacer un proyecto, es hacer un sistema de autorriego, ¿no? Un sistema de autorriego quiere decir que el depósito se abastezca de agua de lluvia. ¿Cómo hacerlo, no? Porque cuando no tenemos tejado, tengo la suerte de la linde de la parte superior, tengo como unas cunetas, no Mm, sé cómo le decís vosotros, entendéis, ¿no? La palabra cuneta, ¿no? Como sí. unos lomos de tierra. Mm, La intención es hacer un depósito en la parte inferior de esta pendiente y toda la pared de tierra cubrirla con un plástico que duerma dentro del depósito. Con lo cual, cuando llueva, el agua cae sobre el plástico, se desliza por el plástico al depósito y ya de allí distribuir el agua. Se puede hacer varios depósitos. Es una manera de captar el agua de lluvia, ¿no? Luego muchísimas más, ¿no? Conocéis las pantallas estas de captación de humedad, seguramente. Me imagino sí. ahí se hacen plantaciones por ahí y el único riego que tiene el arbolito es ponerle una pantalla en la parte a favor del aire dominante. Todo aire lleva algo de humedad, en invierno más que en verano, pero siempre hay algo de humedad en el ambiente, ¿no? Esto de la humedad relativa, ¿no? No vamos a ver una humedad relativa del 0%. Esa humedad también se puede captar y al final, perdonad que estoy rodeado de animales, de perros, eh, esa humedad la podemos llegar a captar y convertirla en pequeñas gotas. Que al final, o sea, como yo digo, más vale poco que nada, ¿sabes? Entonces, de la lluvia se puede sacar mucho y podemos
evitar grandes desastres si sabemos, sobre todo, frenar la velocidad del agua. No frenar el agua, no os confundáis, porque el agua no la vamos a frenar. La velocidad. Bueno, yo os quería preguntar, hablando de esto, ¿qué opináis del sistema de captación de agua por línea clave? Perdona. El K-Line, el línea clave. No sé si habéis oído hablar de él. No lo he escuchado en mi vida. Es un sistema, hay una pero que se llama Geomans, que es como si fueras a labrar, pero en vez de tenerlo de forma en picado, que te entra y te coge bien el suelo, está de forma horizontal, o sea, realmente es casi superficial. Entonces, lo que se trata es de, por ejemplo, hacer plantaciones de árboles en función de las líneas de pendiente coges un mapa, miras las líneas de pendiente y en función de las líneas de pendiente, pues haces plantaciones y haces como unas líneas que cuando llueva esa agua circule por esos canales y se vaya reteniendo por ahí. O sea, es un mundo, ¿eh? Yo aquí os estoy haciendo un resumen. A lo mejor Erina lo puede explicar mejor, que seguro que sabe explicarlo mejor que yo. Pero bueno, es otro sistema factible, sobre todo al hacer plantaciones. Al momento de hacer la plantación puede ser interesante, pues en vez de plantar, pues cojo el campo y digo, pues voy a hacer líneas, pues no, hacer la plantación con la línea dependiente de tu campo. Bueno, el sistema este que comenta, aquí sí, no lo conocía por ese término, pero sí que se hace desde hace tiempo, ¿eh? Se coge una pequeña herramienta manual y simplemente es ir haciendo líneas que van dirigiendo el agua de un árbol a otro, ¿no? Exacto. Sí que se hace. Yo creo que el agua que se dirige de la forma más superficial es mejor que de manera interna. ¿Por qué? Porque entiendo que el agua también tiene que mineralizarse, tiene que pasar por un proceso físico-químico, no sé si estaría bien decirlo así, pero está claro que tiene que oxigenarse, tiene que darle la luz, tiene que estar en contacto con las distintas capas del suelo, y yo prefiero un agua que penetre de superficie a interior que directamente la llevemos al interior. Yo prefiero que el agua vaya poco a poco por capilaridad mojando cada capa del suelo. Ahora se lleva mucho el que el agua vaya directamente a la raíz. No. Hay un montón de sistemas. Está el sistema esto de hidroinfiltrado. En muchos vídeos de Instagram y tal, he visto gente que tiene huerta, mete unos tubos y así riego yo mis plantas y le echa el agua directamente al tubo para que el agua le llegue a la raíz. Creo que eso es un error. Creo que el agua no tiene que llegar directamente a la raíz. Tiene que pasar por un proceso. Esto vi un vídeo yo otro día, Pepe, lo que dices, que digo, tío, esta mandanga que está poniendo aquí, un vídeo en YouTube, no sé si tenía 5 millones de visualizaciones, subido de 2 días, digo, va, madre mía, tío. Me dan ganas de hacer vídeos a mí así, de ese tipo, tío, igual nos hacemos millonarios, ¿sabes? Hombre, tienes que ser más guapo, Jairo. Si no, al final, es que si le inyectas directamente a la raíz, lo que puedes generar primero son pudriciones de raíz. Claro, tanta agua. Y luego que lo que interesa es que, lo que decía Pepe, que el agua se vaya quedando por los diferentes horizontes del suelo. Porque así en todos los horizontes tienes una capacidad de agua. Porque al final funciona así, o sea, cuando llueve, sí, sobre todo cuando llueve, pues va cayendo y en función que se llenan los horizontes, se van llenando todos. Y lo que nos interesa es tener raíces en todos los horizontes, no solo en profundidad. Aparte, mira, es que lo que has dicho tú de la pudrición, que lo reafirmo, bueno, al final la asfixia radicular puede venir también por agua, ¿no? Vamos a ver, básicamente muchas veces viene por agua. Por falta de oxígeno, puede ser falta de oxígeno que no tiene un suelo muy pesado, no filtra nada, o puede ser porque el agua la va a ahogar, por exceso de agua. Y lo que os iba a decir yo, ahora habéis comentado un tema de lo de la capilaridad. ¿Qué mejor que una cubierta vegetal, Pepe, para que esas plantas, por ejemplo, yo con la mostaza, que soy muy fan de la mostaza, subes esos nutrientes del suelo, tú luego piques esa mostaza y aporte la humedad del propio picado de la planta? Es una manera de
de regar una planta, con con el propio picado de los restos vegetales. Vas a aumentar la humedad también. Claro, por supuesto, por supuesto. Te pongo un ejemplo muy claro. Tú en pleno verano tiras una lona de plástico en el suelo y a otro día si levantas la lona, perdona, vamos a tener humedad seguramente en pleno verano, ¿eh? O sea, el terreno siempre tiene humedad, siempre. Me recuerda esto a las siembras de agua, que ahora si queréis os cuento un poco del tema siembra de agua, pero está claro que el terreno tiene humedad siempre. Y las raíces no están preparadas para estar, por lo menos, vamos a ver, si hablamos de nenúfares, si hablamos de árboles que viven en el río, pues vale. Pero por norma general, un olivo no le gusta tener la raíz en el agua. La raíz ya está preparada para absorber el agua de la tierra, no para estar sumergida en agua. Yo os comentaba esto del hidroinfiltrador, porque es un cacharro que está de moda. Bueno, se ha puesto aquí, eso pega un bombazo aquí, que luego es algo absurdo porque para que funcione lo primero es que tiene que llover. Entonces lo que tenemos que pensar es la carencia de lluvia. Creo que es un error pensar en sistemas de los que dependen de la lluvia. Vamos a pensar en cómo trabajar sin depender de ella, ¿no? Aportando materia orgánica, teniendo una buena cubierta vegetal, porque todo esto va a generar una menor pérdida de humedad del suelo. Aunque no lloviera, un suelo cubierto siempre va a tener mucha menos pérdida de humedad que un suelo descubierto, y eso creo que todos lo saben. Y ya se ha demostrado. Está más que demostrado. Si me permitís, ya que hemos sacado tema de... Bueno, creo, por si alguien no lo entiende, la capilaridad, ¿no?, es la propiedad que tiene el suelo para desplazar la humedad de un lugar a otro, ¿no? Si nosotros echamos tierra seca al lado de un montón de tierra húmeda, esa humedad va a pasar a la zona seca, ¿no? Ni más ni menos, eso es la capilaridad. Y me recuerda mucho a esto, a lo que era antiguamente las siembras de agua. Las siembras de agua eran unos métodos para captar la humedad del suelo que se hacían mucho en la época medieval, fijaros. Y era prácticamente hacer un pozo sin, o mejor dicho, provocar una emanación de agua sin necesidad de un motor de combustión, ni un motor eléctrico, ni nada por el estilo. ¿Cómo lo hacían? Provocando esa capilaridad en el terreno, ¿no? Desecaban, hacían 3 puntos donde se desecaba todo el terreno para que una vez que estuviera seco hiciera todo el efecto contrario, ¿no? Todo este espacio está seco, ¿qué va a hacer? Atraer el agua, ¿no? Hemos dicho que un suelo húmedo al lado de un suelo seco, la humedad del suelo húmedo se va a pasar a la zona seca, ¿no? Y si queréis os explico, intento explicarlo muy rápido para no enrollarme, pero explico un poco, es que me encanta, yo hice aquí una siembra de agua, supuestamente tarda mucho en emanar agua, yo llevo un año ya, el 5 de enero hizo un año, o sea, un año y pico. Y bueno, he visto algún cambio en el terreno, pero aún no he conseguido que salga agua, ¿no? Y fijaros, consiste en 3 agujeros que se llenan de grava de río, sal marina y azúcar moreno. Ya está. ¿Por qué? Lo primero, la sal es un soluto. Va a desecar el suelo, con lo cual, una vez que esté seco, lo que va a hacer es atraer el agua, ¿no? El azúcar es por el tema conductividad, ¿no? Tiene una carga contraria a la sal, por lo cual va a hacer una conductividad que va a beneficiar la atracción de agua. Y la grava, digamos que simila al suelo, porque el suelo, si lo pensáis bien, está formado por una parte de tierra, una parte de agua y una parte de aire, ¿vale? Sí. Para que haya agua tiene que haber aire. Si no tenemos poros libres, no teníamos lugar donde entrara el agua, ¿sí? Entonces, esa grava va a generar ese aire, esos espacios de aire que van a permitir que el agua penetre. Al final el agua llama al agua. Entonces, de una manera es atraer todo el agua de alrededores, concentrarla en ese punto y que el agua suba por esa parte. Al final se forma como un tubo, ¿no? Es un método que se usaba mucho en la época medieval y por ahí, por países latinoamericanos y tal, pues sí que se ven muchos vídeos, pero aquí en España no conozco a nadie así. Vamos, la gente lo tiene como una locura, pero realmente aquí en España, en nuestro país se usaba hace algunos siglos, ¿eh? Tiene su base científica, porque hemos hablado antes de lo que es
la capacidad osmótica, ¿no? La capacidad que tiene de absorción el agua, la raíz para captar el agua, ¿no? Esa presión osmótica, el factor fundamental es la conductividad eléctrica. A mayor conductividad eléctrica, mayor capacidad de la presión osmótica, va a ejercer la raíz un mayor poder de captación. Al final tú estás metiendo unas sales que van a aumentar esa conductividad eléctrica y puede ayudar a que el propio agua suba hacia arriba, tenga más facilidad para subir. No, Claro. un sistema tiene lógica. Yo no lo he visto, Pepe, no lo conocía yo ese sistema. En la teoría es esta, Jairo. En la práctica, como se desconoce totalmente que alguien haya hecho una siembra de, digo en la actualidad, que alguien haya hecho una siembra de agua y que haya sacado agua. Yo creo que la primera siembra de agua que se hizo aquí en Jaén se hizo aquí en el Olivar de Ireneo. La segunda la hicimos en Torre del Campo, en casa de un amigo mío. No conozco, al menos que estén grabadas, ¿no? Que estén, que lo hicimos, lo grabamos y documentadas, exactamente, al menos documentadas. Pero ¿y qué profundidad le hace? ¿Qué profundidad tienes que hacer? ¿Mucha profundidad? Tienes que hacer 1,5 metros en cada agujero. Bueno, si queréis os cuento el sistema. El sistema son 3 ojos, porque también está aquí un poco el rollo alquimista. En el alquimismo no se utiliza la palabra hoyo, se utiliza la palabra ojo, ¿no? Entonces se hacen 3 ojos de 1 metro de distancia de uno a otro. Cada ojo tiene 30 centímetros de diámetro y cada uno se profundiza 1,5 metros. ¿Vale? El problema no es hacer el agujero de 1,5 metros, el problema es sacar la tierra por un agujero de 30 centímetros cuando el agujero llega a 1,5 metros. Yo ahí me inventé con una cuchara sopera. Luego cuando hicimos el segundo, mi amigo David García, que lo saludo desde aquí, se hizo ahí como, joder, ¿cómo se llama? Como una barrena. Vale. Y hostia, no ves cómo salía la tierra, era fantástico. Claro, y todo con lo que se usa para plantar en terreno duro, imagino. Claro, como una plataforma con un poco de hélice, entonces hacía como un tornillo, cuando sacabas para arriba, ¡buah!, salió un montón de tierra. Yo lo miraba con una cara y yo a cucharita, ¿sabes? Sacando tierra. Digo, y yo con el cazo aquí 2 días. Bueno, pues fijaros, al final los tres ojos tienen que formar un triángulo perfecto, ¿no? De equilátero, ¿es el que tiene los triángulos iguales? Sí, ¿no? Equilátero, sí. Se decía. Yo es que hace mucho que no voy al cole. Tiene que formar 3 caras perfectas de metro cada cara y una de las caras tiene que estar orientada siempre norte-sur. ¿De qué se rellena este agujero? Pues digamos que la grava es el material separante, ¿no? Entonces se empieza con grava, se echa 1 kilo de sal, se tira otra capa de grava, se echa 1 kilo de azúcar, se tira una capa de grava, así hasta que en cada agujero van 3 kilos de sal y 3 kilos de azúcar. En total, para hacer una siembra de agua necesitaríamos 9 kilos de sal, 9 kilos de azúcar y mucha grava de río. Importante, el azúcar moreno. No puede tener, o sea, tiene que ser un azúcar natural, no vale una azúcar refinada. Y la sal marina, por supuesto, no sal refinada de esta que nos venden, ¿sabes? Tiene que ser, eso es muy importante. Sal de los jamones de toda la vida. Sal marina. Sal de Matanza. Sal natural. Que sal por de cierto, la Matanza. Yo compré un saco de 5 kilos de sal marina, que es la que uso para cocinar. No imagináis lo rica que está esa sal, macho. Ya. O sea, es que realmente te das cuenta de lo valiosa que era la sal, ¿no? La palabra salario viene de sal, eso creo que todo el mundo lo sabe. Y claro, y la sal era un bien muy preciado, muy, muy preciado. Así que bueno, yo animo a la gente a que haga este tipo de locuras, porque además son divertidas, ¿sabes? Luego funcionan o no funcionan, pero no sabemos si algo va a funcionar si no lo probamos, ¿sabes? A mí me encanta el tema este de locura, porque oye, luego yo ya me creo cualquier cosa, yo ya, y muchas veces dices, bueno, ya esto lo voy a hacer, ya ves qué pasa, y luego, coño, te sorprende y dices, hostia, pues si está saliendo agua, ¿no? Y estoy convencido de que alguna vez saldrá agua por esta siembra de agua, ¿sabes? Así que bueno, luego otra cosa que me llama mucho la atención son los blowbusters estos, que espero que entre nuestra invitada, a ver si ella conoce algo de este tema. Es un aparato prácticamente que lo que hace es atraer las nubes. O sea, todo lo contrario, ¿no? Del yoduro de plata, esto que tiran los aviones, sí, yoduro de plata, ¿no? Escucha, el yoduro de plata es para que llueva. Que es que ahora claro, yo estoy oyendo por ahí cosas. Para que no se genere granizo, claro. Pero es para que tú te hagas el yoduro de plata, que se ha hecho
durante muchas, pues ha hecho muchas veces. Y es para que llueva, para romper esa nube y que llueva, ¿vale? Pero es que ahora, claro, que están diciendo, es que están echando yodo de plata para que no llueva. No, 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 si tiran yodo de plata, llueve, ¿vale? Se supone que llueve. Bueno, Pero vamos, que esto, lo lo malo es metemos ahí, que la liamos, pero padrísima. No, no hace falta, Jairo. el yoduro de plata ya lo estudiaba yo en Marmolejo hace 20 años, o sea, y Guau, efectivamente, es como que- dice Jairo, te lo enseñaban como para evitar los granizos, ¿no? Para romper la nube y provocar una precipitación antes de que llegara el granizo. Claro, Pero es pero que hoy en día, pues sepa Dios con lo que se mezcle, ¿sabes? Y luego las no, concentraciones, Jairo. si el problema es lo que decíamos, que el agua, yo os he dicho al principio, Raúl, el agua de lluvia supuestamente es un agua más limpia y tal, pero ya no sabemos cómo está la atmósfera de sulfat, de azufre, por ejemplo. Siempre se estuvo el tema de la lluvia ácida. Acuérdate, Pepe, yo cuántas veces he oído, es que se degradan las estatuas de las catedrales porque cae el agua y la lluvia ácida y no sé qué. Ya ves. Pero que tampoco Pues creo sí, que eso al final será una boina de contaminación, caerá el agua, esa primera boina caerá y si sigue lloviendo a tomar por culo contaminación. Si la a mí, lluvia lo va a limpiar todo al final a se mí va a limpiar todo. me hace mucha gracia lo de la lluvia ácida, te voy a explicar, porque en la nave que tenemos una nave compartida, ¿no? Y Sí, al final de la nave había un depósito de 5.000 litros que se cargaba con abonos químicos, ¿no? sí, Hemos retirado ese depósito y estoy poniendo unas bañeras con lombrices. Bueno, pues resulta que ese depósito tenía hecho un desagüe para abrir el grifo y que el abono químico fuera directamente a la cuba, ¿no? En esa instalación de desagüe había como una pérdida, una gotita. Bueno, pues si os imagináis el agujero que había en el suelo de hormigón, ¿eh? De caer una gotita de abono químico. Y digo, coño, y nos asusta la lluvia, el ácido, la lluvia ácida, la lluvia, y le estamos metiendo al campo, sepa Dios lo que metamos, ¿sabes? O sea, yo un producto que se come el hormigón, yo no lo tiro al campo, ¿qué queréis hombre, que os diga? ¿Sabes? y el azufre, que era lo que decían de la lluvia ácida, hombre, el azufre también es un nutriente a veces, ¿eh? Hombre, no, a veces no, es un nutriente, vamos. Bueno, Yo uso mucho los depende de la pozos de planta, hay café porque plantas que lo llevan toleran azúcar. más, hay plantas que lo toleran menos, igual que la Claro, calidad del agua. Hay plantas, por claro. ejemplo, el granado. Es una planta que tú, ahí en la zona de Alicante, que hay aguas muy salinas, que es lo que decía Raúl, generalmente toda el agua de pozo y muchas comunidades de regantes vienen de pozos, tienen unas conductividades eléctricas, pero altísimas. Igual estamos hablando de conductividades por encima del 5. Esa salinidad, hay cultivos que la aguantan. El granado es un cultivo que aguanta muy bien la salinidad. El tomate aguanta muy bien la salinidad. Entonces también, oye, conociendo un poco el agua, también podemos adaptarnos un poco a la situación de ese agua. Raúl, Sí, sí. cuéntanos algo que quiero responderle a Jairo. No responderte, sino tengo una pregunta para vosotros, pero quiero escuchar a Raúl, que Bueno, empezamos a hablar. Jairo, yo quería, ya que hablábamos antes un poco de las cubiertas y todo, también la captación ya no solo del agua, sino de la humedad, porque es lo que decíamos, que estas de esto que decía Pepe, que cogen la propia humedad del aire, pues para captar y tener agua. Pues yo pondré el ejemplo de la lana. La lana es brutal lo que capta de humedad. O hombre, sea, pero es muy bestia. Yo a veces que me voy, que son las 9 de la noche, me he llegado a ir a las 10 de la noche del huerto, y nada, un rocío pequeño, tonto, así, que dices, esto no va a captar nada. Tocas la lana y está toda húmeda, empapadísimo. pero empapada. Es He bestial. pedido lana a un amigo, Raúl, Muy porque voy a bien. hacer lo que te comenté. Estoy preparando bañeras nuevas con lombrices y me diste muy buena idea, macho. Voy a hacer una cama con lana, Ah, vale. porque además me interesa mucho que retenga ahí los lisiviados y a ver si las lombrices se la comen, ¿sabes? Que estoy convencido de que sí, Ah, porque a la lombriz le hostia, encanta pues, el pelo. Entonces, oye, la todo lana. eso apúntalo, Pepe, todo Sí, eso apúntalo, sí. que hemos de sacar datos de todo eso, Sí, no, además a mí me gusta apuntarlo todo y estar pendiente de temperatura, humedad, fecha, me gusta porque luego se Hombre, sacan muy buenas si conclusiones. se la consiguen comer, es Hombre, No, interesante. seguro, vamos. Lo que quiero saber qué propiedades tiene ese humo del lombriz, porque al final siempre lo digo, ¿no? La lombriz así come, así... Y es muy buena porque podemos tener un montón de tipos de humos diferentes, nada más que con lo que coman las lombrices, ¿sabes? Exacto, Bueno, pues correcto. volviendo al tema de pozos, yo recuerdo de niño, ¿no? Que beber agua de un pozo, eso era increíble. O sea,
O sea, más sano que era el agua de un pozo. ¿Por qué ahora ya no, no? Porque ahora ya no nos fiamos tanto, ¿no? Pues precisamente por esto que hablábamos, por las infiltraciones. Las infiltraciones de productos químicos, de que no hay un suelo con cubierta que filtre esos productos químicos. Al final todo ese agua va a llegar a los acueductos y vamos a envenenar nuestros propios pozos. Por eso hoy en día no es tan fiable, regar de un pozo. Hay que hacer una analítica antes de regar, con agua de pozo. Es lo que te iba a decir yo, que es súper importante cuando cogemos agua de un pozo tener la analítica a mano. Más que nada para también saber a lo que nos enfrentamos, porque decía también a Raúl, antes de que entraras tú, Pepe, el tema de las depuradoras de aguas residuales, que están muy de moda, que son aguas muy pobres. Es decir, son aguas que no tienen, son insípidas, por así decirlo, y que sí a veces son interesantes para mezclar con estas aguas de pozo, para un poquitillo contrarrestar el tema de la humedad, de lo que es la conductividad eléctrica. Porque al final las aguas de pozo, bueno, yo tengo aquí enfrente, voy a recomendaros un libro, que os ya lo pasaré, que es un libro que es brutal, tío. Brutal, que es Análisis de suelo, agua y planta. Este te lo voy a pasar, Raúl, porque a ti te va a molar. Sí. Y su aplicación en la nutrición de cultivos hortícolas en la península ibérica, ¿vale? Es de un tal Antonio Castro, un profesor aquí de Almería, una eminencia. Yo estuve en una charla, en unas jornadas unas jornadas virtuales y flipé con lo que sabía ese tío de agua, de salinidad, de tal. Y bueno, os lo pasaré, ¿vale? Y estoy viendo, claro, al final la importancia de una analítica de agua, ¿vale? Pues reside en que, por ejemplo, la salinidad, cuando hay una salinidad por encima de 3 deficientes, pues ya es un problema grave de empleo de ese agua. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de lo que hablábamos de la conductividad eléctrica, sería, no, del SAR, del nivel de sodio, pues por debajo de ese no es problema. Cuando tenemos un nivel de sodio por encima de 9, cuidadillo, Ya, cuidado. ¿sabes? Que muchas veces, claro, al final, ¿qué pasa con el agua? Que el agua de pozo también, si abajo hay poca agua, el contacto que hay con las propias piedras, que hay con las propias capas del suelo, pues también a veces te sube cosas que no son tan interesantes. Correcto. En función de si tocas mucha caliza, es lo que decía Raúl, vas a tener más bicarbonatos. El bicarbonato puede precipitar con fósforo, puede hacer bloqueos. En fin, que es importante lo que has dicho, Pepe, una analítica de agua, porque yo creo que antes también no había tanta contaminación, no se empleaban tanta mierda, tanta química, porque al final la agricultura, yo que hago agricultura biodinámica, que no uso química, yo venía del convencional y a mí me ha dado un volteo el tema de que Raúl, que es técnico como yo, o tú que has estado en la escuela de peritaje, al final te ponen, tío, te enseñan a hacer abonados, pero no te enseñan a que hay veces que no hay que hacer abonados, que solo aumentando el porcentaje de materia orgánica de un suelo no necesita nutrientes, porque los nutrientes están en el suelo, solo tienes que hacerlos asimilables. Claro, se abastece por sí solo. Y Veía sí por que aquí... Mm. perdón, es que veía por aquí, alguien nos preguntaba, ¿se puede neutralizar un agua muy calcárea? Como pregunta, ¿se puede neutralizar un agua muy calcárea? ¿Qué pensáis? Pues, pero ¿y qué problema tiene con el agua muy calcárea? ¿Que le tiene mucho calcio? Claro, llevará mucha cal, tendrá tranca, supongo. Otra cosa será, bueno, un agua muy calcárea, hombre, le está dando por saco, supongo que en los goteros, le da problema lo que sería en Atranques. tranques de gotero, pues eso... Bueno, aquí, por ejemplo, en la zona, aquí en Cataluña, en la zona del Maresma, la zona del Maresma son bastantes suelos calcáreos y, bueno, pues si quieres solucionarlo un poco para el pH, porque, claro, al final son pHs básicos y, pues, bajarlo. si quieres, lo acidificas. Pues, por ejemplo, lo que decían que, pues, con vinagre o, pues, sí, con vinagre o propias cosas ácidas. Yo en convencional, hace muchos años, lo que se hacía era se metía una pequeña dosis de ácido nítrico hay productos a base de azufre también que se pueden aplicar, que no son, esos son incluso mejor que el aplicar, por ejemplo, un ácido nítrico, porque un ácido nítrico al final puedes producir también nitrógeno y quemas, además es que es un ácido y es jodido manejarlo.
pero algún producto a base de azufre que pueda... Yo imagino que será porque tiene un riego por goteo, porque al final un suelo que tenga calcio, a mí el problema del suelo es que en la analítica te dé un porcentaje alto de sodio, un porcentaje alto de cloro, eso ya es más complicado. O de Claro, metales bueno, pesados, ¿eh? puede provocar, ¿no? Quizá antagonismo, ¿no? Con algún otro mineral, Sí. ¿no? Al fin, Creo que con el sí que es magnesio, cierto puede ser. que el calcio sí que El fósforo. bloquea el El fósforo, fósforo entonces, o el magnesio, ¿no? No recuerdo, algo así. El fósforo, Ah, magnesio, fósforo. el magnesio compiten, ¿sabes? Sí. Es como decir, cojo magnesio, cojo calcio, pero más o menos se lleva, ¿sabes? No es tan peligroso. Pero con el fósforo lo que hace es precipita y forma sales. Muchas veces cuando vemos en el riego, alrededor del gotero, vemos esos puntitos blancos que parece sal seca, ¿vale? Estos suelen ser el calcio con el fósforo. Precipitan y forman forma, fosfatos sí, como una nieve, cálcicos. como unos polvos, sí, como una Pero nieve, como vamos, un que esto polvo también te blanco digo, así. Pepe, eso se soluciona aplicando materia orgánica, ¿sabes? Con ácidos húmicos, Uy, ¿entiendes? Que tengas suelo con esos bloqueos que veas ese bloqueo de fósforo y calcio, al final a base de materia orgánica, de humus de lombriz, por ejemplo, lo acabas poniendo en disposición del suelo. Es que sí, yo pues, esto es lo que quería decir. A ver, sí que es cierto que ahora nos estamos yendo un poco del tema, pero que al final decíamos, es muy importante una analítica de aguas, sí, y es muy importante también una analítica de suelo, pero al final las analíticas de suelo no te lo dicen todo, porque te están dando unos datos. Tú puedes tener un suelo calcáreo, pero a lo mejor tú lo que necesitas es hacer una calicata, ver cómo está ese suelo, porque la analítica te puede decir muchos valores, pero tú no sabes si ese nutriente está disponible, si está bloqueado. eh, entonces, bueno, la cal realmente se ve, Raúl, se ve sí, sin eso sí. necesidad de analítica porque es lo que dice Jairo, se lo va a notar en el suelo, va a notar ese color blanco, se va a ver. Aquí se usan mucho los ácidos nítricos y también los ácidos potásicos. Entre uno y otro me quedaría con el El potásico, no uso sulfato ninguno. potásico. Sí, bueno, yo le digo ácido porque al final son ácidos, ¿no? Sí, Ácido nítrico, ácido. Y siempre te dan esa opción, ¿no? Para los que tenemos riego, yo tengo riego interlínea, riego enterrado, problemas de atranque, y siempre me recomendaban esto, ¿no? Al final lo que hice fue, pues precisamente lo que decís, inyectar lisiviados de humo de lombriz, inyectar preparados con hierro. Preparados con hierro es un bidón con clavos, el bidón lo agujereas, lo metes dentro de otro bidón y que se vaya deshaciendo los clavos. No hay por qué ir a comprar el hierro a ninguna casa, ¿sabes? Simplemente con un puñado de clavos metido en agua ya vamos a tener ahí un líquido ferroso muy bueno, ¿no? Y eso nos puede solucionar bastante el problema de atranque, aunque no lo parezca. Y compite un poco con el tema calza, sobre todo acidificar, sobre todo claro. O sea, eso. sobre todo eso es acidificar. Mm. Claro, ya Y, está, con que y acidifique. al final yo que ahora he empezado sobre todo con el tema de asesorar en función de analíticas y todos estos temas, al final la conclusión es materia orgánica. O sea, la materia orgánica te lo soluciona todo. Es el secreto. Totalmente de Es el acuerdo, ¿eh? secreto. Es que Totalmente de acuerdo. al final es la Bueno, pues conclusión final. creo por no irnos del tema, creo que hemos usado un tema bastante importante porque creo que ya somos todos conscientes de la problemática, ¿no? Esto ha sido como agua de mayo, ¿no? Como se dice. Yo estaba deseando que lloviera. Me ha pillado 2 días, metí en el parque bombero, fui viendo el agua por la ventana y estaba loco por venir despelotarme aquí y que me cayera el agua en lo alto. Lo digo así, ¿eh? Estaba para volverme loco. Y como yo, muchos agricultores, ¿eh? Porque ya casi al borde de la depresión. O sea, el agua no solo la necesitan las plantas, también la necesitamos nosotros, ¿no? Claro. Y La sensación térmica. creo que esto nos debería de servir para buscar métodos de captación de agua, no pensar tanto en los riegos, porque creo que el riego, si seguimos así, está destinado a desaparecer. Yo estoy planteándome dirigir el olivar a secano. Es más, llevo años dándole riegos muy lejanos de uno a otro para acostumbrarlo a esta sequía que tenemos. Y creo que es muy importante empezar a plantearnos proyectos para recuperar el agua, la humedad ambiental, para captar agua de lluvia y demás, ¿no?
tengo aquí un chico que está ahora haciendo prácticas, Javier Espósito, y en el proyecto de fin de carrera ha diseñado un campo de fútbol con césped natural, ¿no? Y lo primero que le dije, digo, no diseña un campo de fútbol con césped natural, diseña un campo de fútbol con césped natural que tenga autorriego. Y entonces pegará el pelotazo, ¿no? Porque un campo de fútbol se lleva mucha agua, pero podemos usar muchos métodos para que ese campo se autorriegue, tenga un método de autorriego y se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer. Totalmente. Oye, ¿cuándo venía Irina? ¿Cómo era, Raúl? Sí, me ha de avisar, no sé, supongo que no tardará mucho. Vale, no, es que De tengo hecho, muchísimas ganas de conocerla, vamos. De verdad. yo os quería preguntar que como tenemos este pequeño guión que nos hizo Tony, que no está. Uy, yo no lo he mirado. No, sé que hemos dicho que lo mejor es el agua de lluvia, pero como hemos hablado bastante del tema de captación y todo, ya hemos hablado de esto y como Irina cuando entre va a acabar de hablar, pues quería que hablásemos un poco de los tipos de riego, de Por tipos de aspersión, riego. interfase, Mancha, riego por manta, goteo, aspersión. claro. Entonces, venga, Pepe, tú que has dicho que el riego no, pues... Vamos a ver. Yo por lo que estudié en el colegio, quizá aquí me equivoqué, por lo que estudié en el colegio recuerdo que el riego que más aprovechaba el agua era el riego por goteo, supuestamente. Aún así no riega el 100% del agua, claro, siempre hay una evaporación. Entonces, sistemas de riego tenemos muchísimos, ¿no? Por aspersión, por inundación, por goteo, yo qué sé, por cultivo hidropónico, que también deberíamos de ponerlo como un sistema de riego, porque al fin y al cabo lo es, ¿no? Pero sobre todo, más que nada, es saber cómo y cuándo regar. Porque de nada nos vale tener un riego que aprovecha mucho el agua, pero si estamos regando a las 3 de la tarde, cascándole el sol, ¿sabes? Entonces, sobre todo, primero elegir qué tipo de riego queremos, ¿no? Porque un riego por aspersión en un cultivo de flor que moje la flor, que lave el polen, pues lo mismo no nos interesa. No lo sé, la remolacha sé que se riega por aspersión, ¿no? Tengo entendido, maíz, ¿no? el El maíz, maíz, ¿no? el Maíz, trigo, los cereales. Zanahoria, patata. Claro. Luego dentro del riego por aspersión, fijaros, tenemos desde los periquitos hasta los carros estos que van andando, o sea, la verdad que es Los una pivots, pasada, los es pivots. una pasada. O los cañones de agua, lo habéis sentido seguro, ¿no? Son cañonazos, pum, y hace el efecto de lluvia, eso tiene que ser una auténtica chulada. El riego por inundación, yo creo que eso ya debería estar obsoleto, sinceramente. Para un arrozal, pues sí, ¿no? Pero como riega por ahí el abuelo de Tony, que le mandamos un abrazo desde aquí, no está hoy con nosotros porque tenía un asuntillo importante, así que bueno, hoy somos 3 y nuestra cuarta bosquetera que está a punto de llegar, pero yo creo que el riego así por inundación deberíamos de abandonarlo ya de una vez por todas, Sí, sinceramente. totalmente. Hombre, yo riego por gotero, ¿vale? Evidentemente, más optimización de agua, pero no riego por goteo, digo, riego cuando me da gana, no, yo veo otros factores, yo juego mucho el dato de la evapotranspiración Evapotranspiración, joder, potencial. qué palabrita, Ya, evapotranspiración. me trago, no, es que encima voy a tener que ir a por un vaso de agua, pero bueno, luego iré. Al final lo que hace es medir la radiación solar, y esto te da la ETO, y con ese ETO y con la K-C, que es el coeficiente de cultivo, en función del estado de cultivo, yo calculo las necesidades de agua. Es decir, yo a la semana me sale que igual tengo que regar un invernadero, pues media hora. Pues yo sé que tengo que regarle media hora por las condiciones climatológicas que yo tengo. Ya ahí no me entro a valorar hora al horario, porque yo sí que es verdad que al tener blanqueado es otra historia. Yo si tuviera el aire libre nunca regaría a las 3 de la tarde, como dice Pepe, porque no voy a regar de 12 a 5, no voy a regar, porque es el momento que más evaporación voy a tener. Entonces estoy perdiendo agua. Estoy perdiendo agua, a no ser que tenga unas pantallas que me la sujeten, que deje que en un invernadero, pues bueno, igual se va por el agua, se queda algo de humedad relativa adentro, que luego al anochecer la recuperas porque se condensa y ese riego también. En un invernadero es que es curioso, ¿eh? Yo tengo amigos que en el invernadero, mismo con la condensación
de lo que es la evaporación de la mañana, valoran si riegan o no riegan, porque igual con esa condensación es suficiente. Es un poco lo que decía Pepe antes de la captación de agua. En un invernadero, al ser una cubierta, esa agua se queda arriba. Yo he visto gente subirse a la cubierta del invernadero con un palo Le y pega, pegarle hostias, Pepe, y generar una lluvia natural, una lluvia artificial dentro del en invernadero, el tío. desierto se riega así, Jairo. En el desierto, macho. En pleno desierto ponen unas pantallas encima de los cultivos y cuando llegan a primera hora de la mañana tiran de una cuerda, le pegan con una piedra Pues, y es una chulada, ¿no? pues aquí en los Sistemas de, invernaderos se pega así, tío. Algunas claro, veces. sistemas de ¿Eh? riego, yo personalmente, en olivar, hablo de olivar, riego por goteo, nosotros tenemos interlínea, va enterrado, no lo recomiendo nada. No lo recomiendo nada porque además estas mangueras se entierran con unos topos. Entonces el topo, si hay buena tierra, mete la manguera 1 metro, si hay mala tierra, la deja 20 centímetros, ¿no? Empezamos con lo que decíamos, diferentes, que lo comentaba alguien por aquí, diferentes profundidades de agua, vale, sí, de acuerdo, pero no toda abajo. Yo prefiero un agua que empiece en superficie y que vaya penetrando poco a poco. Para mí, mi gusto. ¿Cómo regar? A mí me gusta dar riego prolongado en el tiempo y distancia, o sea, prolongado en riego y distanciado en el tiempo. Es decir, yo eso de riego todos los días 1 hora, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Yo prefiero dar un riego de 6, 7, 8, incluso 12 horas y distanciar el siguiente riego 3 e incluso 4 semanas, ¿no? Como si Si fuera haces la todo el día. cuenta, al final va a consumir mucha menos agua que si riegas todos los días 1 o 2 horas, ¿vale? Pues todos los días 1 o 2 horas, pues al cabo del mes son 60 horas de riego, ¿vale? De esta manera, al final le metes 12 horas en un mes. Y me gusta distanciarlo porque un poco obliga al cultivo a que la raíz se extienda y busque esa humedad. Claro. Yo, si os animáis a poner riego por gotero, os recomiendo riego por gotero y en superficie. ¿Por qué? Porque cuando tienes una avería, corta, sanea y arregla. Si se te escapa un gotero, lo ves. Cuando lo tienes enterrado, muchas veces esa pérdida de agua no sube hacia arriba. Que Va para abajo. valga la redundancia, ¿no? No sube hacia arriba. Lo que hace es penetrar y bajar. Y tú no ves la pérdida de agua. No la ves. La ves 7, 8 hilos más abajo o la ve tu vecino, que encima se calla porque tiene ahí un manantial cojonudo, ¿no? Entonces, ante sistemas de riego, para el cultivo del olivar, sin duda el gotero. Sin duda. Más que la aspersión, más que el enterrado. Y luego, sobre todo, saber cuándo y cómo regar, ¿eh? Porque no solo es regar en horas de calor. Muchas veces dice la gente, no, es que voy a empezar a regar a las 6 de la tarde. Pero es que tienen las mangueras expuestas al sol y el agua que sale por esa manguera, eso es el mejor herbicida que va a echarle a tu oliva, ¿sabes? Porque un agua hirviendo, eso quema todo, ¿sabes? Aparte, pues va a generar mucho hongo, va a generar... Entonces, luego también la prolongación del riego muchas veces genera un microclima. Muchas veces creemos, no riegues con el calor. Bueno, depende de a la hora que tú vayas a empezar a regar. Si un día caluroso yo empiezo a regar a las 12 de la tarde, va a estar mal. Pero si yo he empezado el riego a las 5 o las 6 de la mañana, si yo mantengo el riego durante todo ese día, parece que no, pero voy a generar un microclima, ¿sabes? Y al final podemos obtener muy buenos beneficios, ¿vale? Entonces, más que qué sistema de riego, ¿cómo utilizar nuestro riego? Sería la pregunta más clave. Porque sistemas de riego, según el cultivo y según las posibilidades de cada cual, pues nos interesará a uno o nos interesará a otro. No hay más. Sí, sí, no. Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos a ver, yo la experiencia que tengo es gotero y para mí el gotero es de lo mejor que hay, creo yo. O sea, no puede tener sus problemas. A lo mejor no cae la gota, no cae la cantidad que te gustaría exacta de agua, vale. Pero al final es genial. Yo, por ejemplo, yo tengo yo tengo la línea de gotero y la tengo debajo de la lana. Yo no la, Perfecto. yo no la tengo encima, la tengo debajo. Y, y entonces yo hago lo que, por ejemplo, dice ya Pepe, yo riego, primero que yo, ya porque, a ver, son 100 metros cuadrados. A mí, yo si tuviera mi campo, yo haría lo que, por ejemplo, ha comentado Antonio por aquí, que el tema de sondas. A veces es interesante también el tema de sondas, te pueden dar mucha ayuda. ¿Yo qué hago? Meto el dedo en el suelo y Claro.
Si está húmedo, pues ahí se va a quedar. Y ya está. El dedo a veces es mejor, es más fácil meter el dedo que otra Sí. cosa. Pero Yo lo hago evidentemente, mucho con el fuego. como tengas 200 hectáreas, no te vas a ir por cada 200 ahí a... Pero No, que, por ejemplo, el pero tema bueno. sondas es muy interesante. Y Luego el tenemos. tema, yo para mí Perdona. los goteros yo para mí no he tenido ningún problema y, y si los metes debajo de la cubierta, aparte te duran aún más. O sea, hay gente que, claro, los tiene por encima y sí que les dura una campaña, pero es que yo de momento no he tenido que cambiar ninguno. Pepe, acaba de llegar Irina, le dejamos que entre y... Claro, sí, 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 por supuesto, que nos cuente, que nos cuente. Vale, Vale, chica, vale. a ver. Oye, mientras entra y no, porque veo, no sé si regar en profundidades, no estoy de acuerdo, de verdad, en regar en profundidad. Muy buenas, Irina, ¿qué Hola, tal? hola. Buenas. ¿Eh? A ¿Qué ver, espero tal? que se oiga bien. Ha sido todo un poco difícil, pero estoy aquí, aunque sea por un ratito. No, Em, genial, ¿eh? Estábamos deseando algunos, yo sé que Raúl y Jairo sí que te conocen. No, la conocíais vosotros, bueno, ¿verdad? Bueno, conozco a Raúl, en realidad. Ah, Raúl. Sí. Ah, creía que a Sí. Jairo también. no, Yo yo, estaba deseando conocerte, porque no te conocía, no había escuchado hablar de ti. En cuanto que ellos me contaron, pues ya viste que me metí ahí a investigarte. Y me gustó mucho lo que vi en tu Instagram, así que tenía muchas ganas de escucharte. Muy bien, pues muchas gracias. Yo os he escuchado lo que he podido. Ha habido trozos que he escuchado, ha habido trozos que tenía que desconectar porque estaba ahí con el coche. Pero bueno, Y he muy escuchado un montón de interesante. tonterías. No, no, tonterías no, interesante. Así Ah, que yo bueno, tampoco es genial. que sea aquí ninguna eminencia, tampoco, o sea, también aprendo y las experiencias además que cada uno tiene en diferentes contextos, diferentes climas, diferentes cultivos, suelos, pues eso es muy Claro, interesante. Así que, bueno, aprovechar. ¿Qué queréis preguntar? ¿Qué queréis saber? todo. Así que, bueno, pues mira, porque yo sé que eres una gran experta En en nada, captar agua, ¿no? Bueno, en en recolectar. tu materia. En recolectar agua, ¿no? Además me encanta la palabra recolectar agua. Entonces, ¿por qué no nos hablas así un poquito? ¿Qué podemos hacer para Vale. captar ese agua de lluvia, para aprovecharla mejor? Vale, os pongo en contexto, ¿vale? Para quien no tenga ni idea de quién soy, ni qué hago, ni nada. A nivel personal, yo me compré una finquita en la montaña hace ya 8 o 9 años y es totalmente fuera de la red. Es decir, no llega el agua, no llega la luz, no llega nada. Entonces, vivimos aislados y nuestro único sistema para el tema del agua es captar el agua de lluvia. Eh, a la vez, ese agua de lluvia que captamos del cielo, la almacenamos, luego la utilizamos en la casa, la depuramos y la utilizamos para riego, ¿vale? Entonces, tenemos un ciclo cerrado dentro de la finca. En lo que sí soy experta, en eso sí es en usar poca agua, ¿vale? En eso, vamos, creo que no me gana nadie. Porque realmente hemos hecho los cálculos de nuestro consumo de agua y nos llega a unos menos de 20 litros al día por persona, ¿vale? Cuando hablamos de medias a nivel de España, estamos hablando de unos 130, 140. Nosotros, pues, son unos, ya os digo, menos de 20. Si sumamos ahí el consumo de la finca, de cosas de riego en huerto y tal, la media nos sale a unos 40. Entonces, estamos muy por debajo de la media de consumo, aún teniendo huerto, aún teniendo frutales, aún teniendo animales. Eso sí, es una finca de secano en el sentido de no hay la abundancia de una finca de regadío donde se gastan 1000 litros al día o 1000 litros a la semana, porque es imposible, ¿no? Pero vamos haciendo y cultivamos y utilizamos diferentes técnicas. La base para el suelo es mejorar nuestra retención de agua, ¿vale? Aportando muchísima materia orgánica porque vivimos en una zona con suelo arenoso, así que nuestra retención es cero, arenoso, sin materia orgánica y sin arcilla. Entonces, todo lo malo que nos podía pasar es evitable. Lo tenéis allí. Sí, entonces es lo que le llamamos tauló, el tipo de suelo, ¿no? Entonces, claro, pues es básico que si utilizamos poca agua, la poca agua que utilicemos no se infiltre directamente, sino que se quede ahí en nuestros cultivos. Entonces, estamos en ese proceso todavía, ¿no? Hay zonas que están mejor, hay zonas que todavía no hemos trabajado nada,
pero en cuanto al suelo está esa parte. Y luego, en cuanto al consumo como tal, pues lo que hacemos es aprovechar todas las superficies de captación que tenemos, el tejado de la casa, el tejado de la barbacoa, el propio aljibe. Un aljibe viene a ser como una balsa de agua, de obra, pero totalmente cerrado, ¿vale? Es decir, no está descubierto por la parte de arriba y eso nos permite almacenar el agua de forma segura porque evitamos que entre materia orgánica, eso lo evitamos antes, ¿no? Que no entren hojas, que no entren... No pueda colarse un animalito, ¿no? O restos orgánicos de cualquier tipo. Y a la vez, al estar cerrado, está totalmente oscuro. Entonces el agua se mantiene, ¿no? No tenemos problemas de algas. Exactamente. Entonces, al estar totalmente oscuro, además se mantiene fresquita y ese es el agua que recopilamos pues luego para nuestro consumo y luego sirve para riego a la vez. Así, en Jaén los aljibes se llevan mucho los cortijos. Nosotros aquí en el Cortije tenemos un aljibe muy antiguo ya y es exactamente como estás describiendo, ¿no? Se recogía todo el agua de los tejados, todo iba conducido a ese aljibe. Y pueden pasar años que el agua es de muy buena calidad. Sí. No sé si potable, ciertamente, porque no la usamos para beber, pero el agua sale limpia, vamos. No sale con algún tipo, con o sea, realmente se podría analizar el tema de la... O sea, en general estoy segura que es mucho más potable que la de mayoría de pozos, que la gente utiliza agua de pozo, porque si no tienen metales pesados, tienen restos de fitosanitarios o E. coli, etcétera, ¿no? Porque están contaminadas las aguas subterráneas. Entonces, claro, como opción para consumo, sería mucho más fácil, ¿no? Potabilizar ese agua, si no es que lo estuviera ya, que no un agua de pozo, ¿no? Porque trae mucho más porquería al final. Lo hemos comentado precisamente, ¿no? Ya por infiltraciones, falta de cubierta vegetal que filtre ese agua, porque la cubierta vegetal filtra muy bien, es un gran filtrante, ¿eh? De hecho, como parte de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Depende de si son grises es decir, jabonosas, o negras, que llevan restos, ¿no? de fecales, ¿no? Del váter, básicamente, pues ese proceso, ese final del proceso, será más largo o más corto, según lo que lleve, ¿no? Pero este final de proceso se da en la tierra y se da con las raíces de las plantas y con la microbiología de ese suelo, ¿no? Entonces, es clave, ¿no? Que tengamos un buen suelo y vegetación para acabar de dejar esas aguas, ¿no? Libres de todos estos no patógenos, pero bueno, de estos residuos, ¿no? Contaminantes, ahí está. Claro, no solo lo que has dicho, muy bien dicho, la biodiversidad, ¿no? La carencia de biodiversidad, porque muchos microinsectos, muchos microorganismos se dedican también a purificar. Entonces, está claro que... Y perdóname, pero se nos queda ahí como un temilla, ¿no? Que decíamos lo de las sondas, ¿no? Para encontrar humedad. Que no se nos olvide que tenemos un bioindicador grandísimo que son las plantas. Las plantas nos pueden sustituir las sondas perfectamente, ¿no? Según la vegetación que tengamos, podemos tener un poco idea de cómo está el suelo de captación de humedad. Claro. Es decir, son bioindicadoras, ¿no? Nos dicen condiciones del suelo y una condición puede ser, pues aquí hay agua o aquí no hay nada, vaya. Que es lo que nos pasaba en nuestra finca. A nosotros nos pasaba muy parecido, ¿eh? Aquí el suelo de aquí, el que tenemos en el olivar, es arcillo arenoso, mucha más concentración de arena que de arcilla, mucha más. Pero además es muy duro, es un suelo muy, muy duro. Y lo único que ha cambiado ese tipo de suelo ha sido la materia orgánica. Mucho excremento de animales, mucho picado de hierba, mucho picado de poda. Y hasta que hemos conseguido un suelo, bueno, ahora mismo estoy aquí con un olor fantástico, que yo este olor a tierra mojada y con excremento de burro me encanta. Y cambia mucho, ¿eh? Cambia mucho un suelo que está pobre en materia orgánica a un suelo rico en ella. Totalmente, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? A nivel de estrategia para mejorar, o sea, dentro del diseño hidrológico es clave también hacer una buena regeneración del suelo, ¿no? Porque una sin la otra no va a funcionar, ¿no? Por más que tú hagas sistemas pues para infiltrar agua, etcétera, etcétera, necesitas un suelo vivo, un suelo rico para que todo esto funcione, ¿no? Entonces tienen que ir las dos cosas de la mano. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y yo lo que me ha dejado sorprendido, entonces, bueno, Edina, tú cuando llegaste a comprarse la parcela, entiendo, autosuficiencia ahora mismo absoluta.
Bueno, absoluta no, me compro ropa y voy a Bueno, comprar al súper. evidentemente me refiero dentro de la gestión de la finca. Imagino que Sí, aprovechar hasta esas aguas residuales que tú lo- generes o aguas que imagino que emplearás jabones que no te claro, es fastidien decir, el agua, sí, es ¿no? importante, ¿no? Cuando quieres reutilizar aguas, sí, ¿no? Empieza en los hábitos de la casa, ¿no? En no Sí, utilizar, pues no voy a utilizar lejías, por ejemplo, para limpiar. Voy a utilizar productos de limpieza que sean biodegradables, ¿no? Inocuos para, o sea, lo menos, claro, cuando también cambiar el concepto, ¿no? De desinfectar, de matar toda la vida, ¿no? Yo no quiero matar toda la vida porque me interesa la microbiología positiva que voy a tener yo dentro de mi claro. sistema, ¿no? Entonces, el concepto este de limpieza que significan entornos totalmente muertos, no va por ahí, ¿no? Entonces, utilizar otro tipo de productos, cambiar tus hábitos de limpieza, cambiar... hay una cosa muy típica también, que es lo de los restos, ¿no? De las trampas de grasas y demás, que eso es todo un temazo, porque a mí no se me ocurre tirar aceite por el grifo, ¿no? Entonces, los restos de grasa que nosotros dejamos de fregar los platos y demás es nimio, ¿vale? Mi profesor de este tema, Juan Pedro, me acuerdo que ponía un ejemplo muy bonito que hablaba de que cuando, imaginaos, ¿no? Lo típico de la grasa, pues pensamos en el aceite, ¿sí? Eh, ¿Os imagináis un olivar, tú precisamente que tienes un olivar, cuando cae la oliva al suelo, aquello es una mancha de grasa totalmente? No, porque nuestra microbiología es capaz de trabajar este Claro, de tipo de transformarla. componentes, ¿vale? Entonces no es un problema. Lo de las trampas de grasas al final es acumular un problema en un sitio, ¿no? Entonces, trabajando de otra manera, trabajando con microbiología, conseguimos, ¿no? Hacer este proceso y no tenemos que andar haciendo inventos, ¿no? Que al final es acumular un problema en un sitio nada más. Eh, Mira, me preguntan por aquí, ¿tenéis baño seco? Por supuesto, Yo sí, ese fue el cambiazo yo sí tengo, en pero cuanto a consumo. no sé, Paro, quizá aquí necesito un poco de, porque no tengo mucha experiencia, tengo un baño seco precioso, tengo es baño seco y a la vez observatorio de aves, o sea, yo no leo el periódico mientras estoy en el baño, veo pájaros, Yo, pero yo bañito, no separo los líquidos de los, tampoco los usamos, somos una familia pequeña, no estamos todos los días aquí, entonces no hacemos un uso excesivo del baño y no separo los líquidos, el líquido del sólido. Tampoco entiendo la razón, porque al final entiendo que las heces ya tienen humedad, entonces no sí, sé. pero es por un tema claro, depende del uso. Nosotros no separamos, entre comillas, es decir, tenemos un váter seco donde no se separa, pero es verdad que tenemos también para por la noche o por la mañana al levantarnos, tenemos un bidet para hacer el pipí, ¿vale? Bueno, Entonces, yo es que el pipí lo hago en el en Parque campo, claro, por Oliva, eso. Pero cuando claro. te despiertas, cuando te vas a dormir o te despiertas a las tantas de la noche, no nos vamos fuera a mear. Entonces vas al bidet y ese bidet ya tiene su propio sistema luego, ¿no? De reutilización de esas aguas amarillas, jabonosas y demás. Entonces, pero es verdad que cuando vamos al váter seco normal, tampoco separamos. La clave está en que si tú vas haciendo, al final hablando claro, es pipí, ¿vale? Si tú vas haciendo pipí y echando el serrín, estás creando un entorno anaeróbico, ¿vale? Porque tanto el líquido, ¿vale? Y va a absorber el serrín y va a crear un entorno donde no hay oxígeno. Entonces, eso produce normalmente que tengas más olores y que luego en el proceso de compostaje puedas tener más problemas si no aireas, ¿vale? Entonces, por ahí en el manejo estaría la clave, ¿no? En manejarlo correctamente para evitar esa compactación, porque claro, podemos utilizar otro tipo de materiales, más tipo viruta y demás, pero entonces no absorbe tanto, puede oler más. Entonces, lo ideal es el serrín, pero si el serrín tiene un grano tan fino y lo que hacemos es mojarlo y se compacta, pues ahí tendríamos el problema, ¿no? De anaeróbico y que entonces la microbiología que estaría trabajando no es la que nos interesa para descomponer todo ese material. Bueno, yo lo Entonces que va por ahí. hago, lo que tengo en sí es un tubo que hace de evacuación de gases, siempre sale por encima de la altura nuestra, claro. Sí, Por ahí evacuan los gases y luego lo que hago mucho es añadir lombriz californiana, no la vale, autóctona. trabajas Pero con fíjate, lo hago para reducir las heces, o sea, para que tarde más en llenarse el baño seco, porque yo el baño seco que tengo es simplemente un agujero. vale, Un agujero bien
profundo. Cuando esté lleno lo pondré de tabla, se quedará el observatorio de aves, el típico high, ¿no? Que le dicen, Entonces tienes y letrina. haré otro baño seco en otro lado. Vale, vale. Nosotros no. Nuestro sistema es básicamente, hablando en plata, es cagar en un cubo. ¿Vale? Es un cubo muy bonito, Lo recogéis todos forrado los de días. madera, precioso, con su tapa y todo lo que quieras, pero no deja de ser un cubo, ¿no? Entonces, Vale. cuando vas llenando el cubo, cuando está lleno, lo vacías en la compostera dedicada exclusivamente para eso, no es la compostera de restos de orgánicos de casa y demás, y entonces no está siempre ahí, ¿no? Entonces, pues eso, una vez a la semana o así, se vacía el cubo y se vuelve a poner vacío. Claro, las lombrices nosotros en ese caso las pondríamos en la compostera, En la ¿vale? No compostera, en el claro. cubo. El tuyo es letrina, ¿vale? Claro. Hay distintos sistemas, en cuanto a váter seco, de estos que son, pues, lo que tú tendrías es una letrina, luego tienes los de la cámara, ¿vale? Que se suele utilizar, o sea, viene a ser como una fosa, pero totalmente hermética, ahí es donde se ponen las lombrices también y demás, y el proceso se suelen tener dos cámaras, y cuando una está llena, pues utilizas la siguiente, Sí. ¿vale? Y vas llenando la siguiente mientras la otra acaba el proceso. Y si no, pues el sistema del cubo, básicamente, que es eso. Tienes el cubo, vas al baño, vacías a la compostera y cuando la compostera está llena, eso sí, por seguridad, por tema patógenos, se deja suficiente tiempo compostando y no se utiliza normalmente para huerta, ¿vale? Se utiliza más bien para frutales, ornamentales, pues por un tema más escatológico y de eh, seguridad, ¿no? Alimentaria, básicamente. Claro. Sí, bueno, depende No. mucho de lo que comamos, claro, que es lo que decimos, que el estiércol depende mucho de lo que nos alimentemos, claro. Totalmente, totalmente. Nos reíamos, no me acuerdo con quién, hace poquito nos reíamos en plan, es que según quién viene de invitado a casa prefiero que no, ¿sabes? No Que no quiero ni caiga. comer, Claro, ¿sabes? Porque me va a destrozar mi compostaje, ¿sabes? claro. No me No, acuerdo pues es con quién así, fue. realmente es así. Yo siempre he dicho que no use nadie el excremento de perro como abono, porque al final los perros los alimentamos con pienso y los piensos traen un montón de químicas, ¿sabes? Y eso Se al puede, final se no lo puede veo, no lo compostar, veo un buen estiércol el de perro, de verdad. no, Por se este puede tema, ¿eh? Si el perro compostar comiera, aparte, o Se bueno, puede claro, compostar claro. aparte. Oye, ahí y está. perdonad, no sé si es que quizás lo habéis escuchado, sé que hay ahora un sistema que me encanta, que se usa mucho los peces. O sea, os explico. Acuaponia. La acuaponia, ahí está. Pues me contáis algo de esto porque me interesa mucho, lo veo. O sea, Yo ¿conocéis no algo de este tengo tema? ni idea del tema. Yo tampoco. Bueno, yo por lo Vale, que tengo Pepe. entendido, viene a ser un cultivo hidropónico, ¿no? Unas bandejas que se ponen directamente sobre el agua. ¿Qué ocurre? El agua que está fertilizada por los peces no es apta para las plantas, así como tal, ¿no? Lleva muchos nitratos, ya. Entonces, antes de que ese agua con defecaciones de pez llegue a nuestro cultivo, tiene que pasar por un sistema de filtrado, ¿no? Normalmente el filtrado se hace con plantas, ¿no? Digamos que es un lago con una isla de plantas y en el último lago ya se pondrían lo que es Cultivo. el tema de cultivos. Claro, siempre con una pequeña fuente, ¿no? Un movimiento de agua, porque en un agua estancada se van a morir los peces y se van a morir las plantas y no va a tirar para adelante nuestras plantas. Pero si conseguimos hacer ese circuito, y lo veo muy interesante, porque además creo que el cultivo hidropónico, si lo pensamos bien, no lo sé porque yo no tengo invernadero y tal, pero yo creo que ahí el agua se aprovecha bastante, ¿no, Jairo? En los cultivos Yo, hidropónicos, ¿no? con las cosas No artificiales no me tienes. gustan. Yo no me gusta nada el cultivo hidropónico porque generalmente lo que se hace es aplicar soluciones nutritivas Claro, y claro, vamos a ver. Claro, porque se usa mucho químico y así lo tienes, pero imagínate que el cultivo hidropónico, en vez de aportar químicos, aportáramos este agua, ¿no? Que te digo, de este agua de pez, pues agua no, de la oca, que yo la uso no mucho. lo sé, Pepe, pero yo es que el cultivo hidropónico que conozco es producciones de igual un tomate. El otro día en una feria aquí en Almería me junté con un holandés y presumía que ahí en Holanda hacían 40 kilos metro cuadrado de tomate. Imagínate tú la sopa que lleva eso. Cuando, Ya, ¿sabes? chicho. No, Perdonadas por los perros que están hoy. yo creo que es mucho mejor el. Yo soy más partidario de que al final se tendrá que hacer cultivo hidropónico, si acabamos viviendo en la Luna. Si nos cargamos el planeta, pues al final No nos va tenemos a que quedar hacer otra, hidropónico claro.
y comeremos una pastilla y nos alimentaremos, pero yo creo que siempre regenerar el suelo, incluso lo que has hablado del compó del baño seco, pues bueno, yo creo que incluso ese compó, si tú lo dejas 2 o 3 años compostando bien, con sus lombrices tipo vermicompostera, al final tampoco. Con uno, Ya. Sí, pero mira, yo que hago compostaje con plantas, con virus y con cosas que nadie hace, por ejemplo, en una finca agrícola grande, yo ese compost al cabo de año y medio es bicarbonato. Es que es bicarbonato y sin lombrices, ¿eh? Solo volteándolo, haciendo que se Oxígeno y agua. vaya tal. No, agua, el agua que hay es pues cuando hay calabacines que están deformados o yo qué sé, o de estríos, de picante, por ejemplo, pues va para adentro y la humedad que le meto es esa, no lo riego, ¿sabes? No le meto agua porque al meterle el porcentaje del fruto igual estoy metiendo un montón de agua, ya en sí. Si quiero De meterle todas materia formas, seca, pues le meto más matas y demás, más madera. Entonces yo creo mm, que... me refería, Jairo, al tema aprovechamiento del agua. O sea, yo entiendo un canal de agua donde va agua y encima del agua está tapado por raíces, ahí la evaporación es prácticamente Es que... tengo dudas. Mm. Conozco a un chico que hace esto aquí en Tarragona y hemos quedado de aquí a poquito para ver cómo lo hace y cómo funciona. Y es un tema que me interesa a nivel de eso, lo que tú dices, de si realmente se aprovecha el agua, ¿no? En cuanto a recurso, de qué gasto supone, ¿no? eso. De si Pues es yo totalmente. eficiente realmente. No tengo ni idea, pero lo investigaré y os lo contaré, Pues hay que porque me investigarlo. interesa Es... el tema de la eficiencia, ¿no? Básicamente, Yo Sí, soy, no, sí. yo soy, Eh, yo soy sobre... ay, no, no, pero no, no. digo que eficiencia, pero que al final no es agua. Para mí son soluciones nutritivas lo que claro, se hacen hidropónicos. Todo es No, no, apunte. No, claro. claro. yo sobre todo yo estoy en contra del hidropónico, aparte de por lo que dice Jairo, el tema de que no tienes suelo. Para mí no hay Pero puede suelo. Si no hay ser una suelo, solución útil donde no tienes suelo, en ciudades, en En el patio de edificios, tu casa, ¿no? claro, en Ahí una está. terraza, No a sí. nivel en un tanto de desierto. agricultura, ¿no? Grande, sino a Claro. nivel de pues todas las zonas donde no hay suelo, poder cultivar, ¿no? Y no como solución posible si realmente es eficiente, ¿no? Realmente eficiente y sostenible, vaya. Yo, Laura, no sé si en poco supongo que te tendrás que ir. Sí, aprovechar porque me tengo que Sí. ir ya. Yo es que antes les había comentado el tema del Keyline, que ellos no lo conocían. Yo les he hecho un resumen. Supongo que tú Sí, sabes te he oído. más sobre este sistema. Sí y no, o sea, yo lo he estudiado, pero el Keyline realmente como sistema de diseño, ¿vale? Es un sistema de diseño de fincas. Es útil cuando tenemos una finca en la que partimos de cero, ¿vale? Cuando ya tenemos árboles por medio, ¿no? La orografía, tenemos terrazas y todo eso, ya no. Pero si hablamos de un terreno, ¿no? Donde se va a hacer una inversión, ¿no? Grande, de vamos a montar aquí un olivar nuevo, vamos a montar una plantación de, yo qué sé, o que sea de lavandas, ¿no? Pues diseñar esa finca para que sea lo más eficiente posible en cuanto a aprovechar toda el agua de lluvia que caiga, ¿vale? De la manera en la que se diseña, lo que se hacen son las curvas a nivel, se detecta cuál es la línea clave, de ahí viene el nombre, ¿no? Que es, normalmente es en la zona donde cambias, bueno, es muy difícil de explicarlo así, da igual. Se busca la línea clave, que es una curva a nivel concreta, y a partir de ahí se diseña, ¿no? En líneas paralelas, y ahí se hace o bien a nivel de las zanjas que decías tú con el apero, ¿no? De hacer esos trabajos de subsolar para que el agua se retenga ahí y se vaya infiltrando. Y este trabajo, lo suyo sería ir repitiéndolo durante al menos 3 veces, cada vez subsolas más abajo, haciendo diferentes zanjas. Y luego la plantación también la haces siguiendo esas curvas, ¿vale? De nivel. Y lo haces de manera que la clave está en repartir el agua. Imaginaros, ¿no? Una montaña. Pues el agua siempre va de las lomas a la vaguada, ¿vale? La clave está aquí en que no, que el agua de las vaguadas la vamos a repartir y vamos a dejar que haya agua en todas partes de forma pareja, haciendo esas curvas a nivel. Entonces, no tenemos zonas con mucha agua de acumulación y zonas secas, sino que vamos a tener toda la parcela totalmente con el agua repartida cada vez que llueve. Ese es el punto. Idea. Pero eso tienen que ser extensiones relativamente grandes donde partimos casi de cero. Si tenemos que hacerlo en una finca donde ya tenemos plantaciones o que la orografía es un poco difícil, ¿no? Y hay terrazas, cosas así,
podemos adaptarla, ¿no? A hacer la versión retail cutre de esto, pero bueno, teniendo en cuenta las bases, ¿no? Es decir, jugar con esas curvas a nivel, plantando. Tengo el caso de una chica que tiene un olivar con muchísima erosión, súper mal, de muchos años de maltrato a ese suelo, etcétera, y tiene muchísima escorrentía. Y lo que le he dicho es hacer una especie de, o sea, no va a ser K-line, pero sí que vamos a hacer unas curvas a nivel plantando setos bajitos, ¿vale? Que luego no van a molestar, pero a nivel de tomillos, por ejemplo, ¿vale? Ajedreas, este tipo de plantas que van a salir bastante bien allí, y vamos a hacer esas curvas a nivel con plantas, no haciendo trabajos de subsuelo en el suelo, sino plantando. Y eso lo que va a hacer la planta también con sus raíces, va a ayudarnos a retener el suelo y va a ayudarnos entonces, una pequeña zanjita, ¿no? Un pequeño hoyito, una pequeña swale, pequeñita, muy bien dimensionada. Soy muy fan y odio las swales por partes iguales, ¿vale? Porque si las diseñamos mal, son más un problema que una solución. Entonces, eso, que me he enrollado. El K-line es una buena técnica, pero yo no me metería tanto a nivel de parcelas particulares, ¿no? Que es con lo que más trabajo, y pequeños proyectos, porque es un diseño muy intenso y además requiere de tecnología para hacerlo, ¿ale? Necesitas un buen trabajo, tecnología y por lo tanto money para hacerlo bien, ¿no? No, pero me ha gustado que uses línea de plantas en sí, ¿no? Plantas, arbustos. Porque claro, yo lo pienso, simplemente un surquito al final se va a tapar. Al final puede ser que el agua coja y al final deje marcado siempre ese surco, pero al final se va a tapar. Pero sin embargo, con una línea de raíces ya lo va a tener de por vida. Ya lo frena. O sea, me ha gustado. Combinando las dos cosas, ¿no? Claro, es un proyecto personal, es una finquita de una gente que no va a comprarse una maquinaria ahora para hacer zanjas y todo el rollo, ¿no? Entonces, siempre es buscar, en permacultura lo que hacemos es buscar, ¿no? Soluciones en base a las necesidades y recursos que tiene esa persona, ¿no? Entonces, lo ideal sería lo que sea, pero lo que se puede asumir, ¿no? Realmente esta persona y la solución adecuada para ella, pues puede ser otra. Y este tema así de plantaciones a nivel y tal también me gusta mucho y es muy fácil, relativamente. Mira, si me permite, lo primero agradecerte de verdad, porque tenía muchísimas ganas, te voy a seguir, porque me gusta mucho, me ha encantado cómo opinas y tu ideología. Si te parece bien, me voy a salir un poquito para que entre Tony y te salude, que por lo menos que te salude. ¿Vale? Porque a Tony lo conoces o no. Hemos hablado muchas veces, pero no en persona tampoco. Pues al menos que no me voy, simplemente me salgo, a ver si sé salir del directo, con que le da la X, creo, ¿no? Y pues me quedo por aquí escuchando. Y un besazo enorme, millón de gracias por cooperar, por estar aquí con nosotros. Chicos, me doy por despedido porque ya lleva un buen rato, entonces simplemente que entre Tony, que os salude. Venga, y si os parece bien, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Pepe ese carro. Sí, hijo, es que me robaron el remolque y estoy loco de contento, vamos, voy a hacer una fiesta esta noche. Bueno, chicos, un besazo. Venga. Bueno, Irina, de puta madre que lo hagas con plantas, porque ganas dos factores, el agua y el seto. Claro. Mola mucho. Y además que es más a ver si que unas semillas. O sea, al final, unas semillitas... Hola, chicos. Muy buenas. Hola, Irina, Raúl, Jairo. Que se está escuchando aquí el final, porque mirad dónde estoy en la plena calle. Nada, súper guay, tema de línea clave, súper fan también, o sea, tenemos que empezar a transformar toda la agricultura en línea clave, retener suelo y no perder nuestro mayor baluarte al final. Claro. No sé qué más habéis comentado todo, ¿no? Lo que habíamos hablado. Yo no tengo clase y llego súper tarde, pero si tú tienes alguna pregunta, Tony, te respondo a tu pregunta antes de irme. Un placer, Irina. Otra vez coincidiremos más tranquilamente. Vale. Ahora es que perdí un poco la conexión. Joder. Y ya está. Bueno, Irina, que eres una bosquetera más. Muchas gracias. Bueno, cuando queráis. Prometo que será menos atropellado que hoy. Se han juntado demasiadas cosas y al final, mira, he podido de esta manera, que aquí metía en el coche, pero espero que os haya gustado y os haya servido. Nos ha encantado.
Yo personalmente te lo agradezco, pero vamos, infinitamente. Esperemos vernos más. Bueno, y gracias a Raúl también por meterme ahí en plan, una experta, ya ves tú. No, pero sí que has Sí. aplicado todos Yo te estos tengo trucos. como experta, Laura. Yo te tengo como experta, ya está. Muchas gracias. Pues hala, cuando queráis, y si no, pues eso, en mi Insta, y me preguntáis y hablamos y nos vemos cuando queráis. Un placer. Vale. Perfecto. Hasta Que la vaya próxima. bien. Gracias por Venga, hasta pasar. ahora. Bueno, Pues nada, chicos, Bueno. muy Tony, bien, ¿no? Muy guay el directo. he de decir que hemos cumplido el guión. Sí. Saltando Sí, hombre. No, a lo mejor hemos hablado de algún tema y luego hemos vuelto al tema, pero hemos hecho guión bien. Pero para ser vosotros, yo tenía miedo cuando he entrado. Digo, ostras, estos ya llevan 90 minutos aquí hablando y yo no sé al final si han hablado de agua o se han Sí, puesto a contar la vida. Sí. Hemos hablado de agua. No hemos desvariado, ¿eh? No. Hemos Bien, hablado bien, de bien, agua. En algún momento hemos desvariado hacia el suelo, pero claro, al final Es parte. todo tiene que ver. Entonces, pero de agua hemos estado hablando. Qué grande, qué Así que grande. tranquilo. Entonces, Y yo ¿qué me creo decís, que chicos? tampoco nos hemos dejado ningún comentario. Yo creo que hemos estado No. bien. Bueno, bien. Estoy sorprendido. Has dejado a los niños Es buena. a nivel de Yo sé niños, que los pero nos niños hemos son comportado. mayores, Nos hemos sí. Ya comportado. somos independientes. Sí, no me necesitan, no me necesitan. Qué grandes, tío. No, me alegro un montón y nada, lo escucharé cuando lo subamos a Spotify, a YouTube. Todo el que está aquí, que sepa que estamos en las dos plataformas. Ya nos estamos haciendo podcasters de... Vamos, ya profesionales. ¡Pepe! No me quería ir sin saludarte, macho. Que hemos cumplido, te lo prometo, hemos cumplido totalmente con nuestro índice, como siempre. Y sí, dime. Así que de verdad, eso, me alegro que haya ido bien y eso, que siento un montón no haber podido estar. Que bueno. te hemos echado de menos, la verdad. Una pena y además que ha parecido súper chulo la aportación de Sí. super guay. Me he metido ya al final, pero todo lo que estabais comentando. En un momento también he visto que estabais con el baño seco, tú contando tu experiencia, ella contando la suya. Muy interesante lo que ella dice de el compostaje, aunque sea un baño seco, tiene que tener oxígeno. Entonces, ojo al tamaño de partícula y tal. Yo en vez de serrín, a lo mejor sí que utilizaría triturado, paja, bueno, ahí es ir probando. Pero al final me gusta porque, por ejemplo, el tema que hablaba ella de agricultura regenerativa y demás, yo me sé toda la teoría, pero no lo he experimentado, no tengo un terreno para experimentarlo. Y ella, que lo ha experimentado, nos da su visión de primera mano y cómo se puede adaptar a cada caso. Sí, me ha encantado, me ha encantado. La verdad. Yo, la gente que habla con razón me gusta, me ha encantado. Qué bueno. Pues nada, Pepe, a retener más suelo allí en el Olivar de Ireneo. Hombre, por supuesto. Además está genial, tío. He venido que no había visto llover todavía, desde hacía muchos meses. Y he llegado, tío, qué alegría, Tony. El agua es vida, sin duda. Y un bien muy preciado. Estás preguntando, Yoli, ¿qué hay detrás de tu cabeza? Sí, tío. No me lo he recuperado. Pero es que encima casi me lo pinta. Se lo he dicho al equipo Roca, que de verdad, 1.000.000 de gracias. El equipo Roca es una unidad especializada en robos en campo de aquí, de la zona. 1.000.000 de gracias. Han tardado 6 días en recuperarlo. He tenido grandes amigos que han ido dando pistas, no hemos parado el remolque, porque además yo lo necesito muchísimo. Lo he dicho antes, ¿no? Me roban la motosierra y corto con un hacha, ¿no? Pero yo no soy una persona muy pudiente, aunque parezca con estas vistas otra cosa. Y para mí es muy importante nuestro remolque, ¿no? El remolque del Olivar. Y luego se lo he dicho al equipo Roca, digo, teníamos que esperar una semana más a haber ido a por él, porque me lo estaba pintando y todo, tío. Entonces, se lo hubiera dejado una semana más, a ver si me lo hubiera arreglado entero. Se lo tendrías que haber dicho, le dices, oye, va, acábalo de pintar y luego ya me lo llevo. Sí, te lo juro, cuando lo he visto que ya, bueno, ya le había quitado las matrículas, le había borrado el número este que lleva en el bastidor, había empezado a pintarlo, digo, me cago en la leche, digo, ¿cómo lo recuperamos tan pronto? Y nada, bueno, pues se ha quedado ahí. No le tengo ningún rencor porque sé que está pasando una mala situación el carro al remolque
Pero bueno, tenía un casoploner, tío, que flipa, ¿eh? Yo vivo de alquiler, ¿eh? Pero bueno, a ver, la situación está jodida, al final cada uno se agarra lo que puede y Pero me ha no, tocado a mí, ¿no? no es Gracias excusa a de esto he robar. conocido Ajeno, gente muy buena. ajeno. No agarrarse a lo ajeno. A lo que se pueda, pero que no sea lo ajeno. Claro, Claro, hombre, claro. si no, joder, tío, robarle a un político, me cago en la leche, tío, no me robéis a mí, que soy un pobre agricultor, Que ¿sabes? se haga Pero bueno, ya. concejal, Pepe. Que se haga concejal, que ya va tarde. Sí, sí, sí. Y nada, chicos, pues muy contento de haberlo recuperado porque, joder, estaba muy preocupado, ¿eh? No sabía cómo iba a poder trabajar este año sin remolque y nada, jamás lo volveré a dejar en la oliva, jamás. Bien, bien, bien. Ya os lo digo. Bien, Vaya. Pero bueno. Oye, bueno. respondiendo que no ha preguntado por ahí quién ha sido, Esther, joder, que no nos ha podido ver. Díselo tú, Tony, que estamos en Spotify, que estamos en YouTube. Ay, estamos en el YouTube, estamos los bosqueteros en todos lados. Y bueno, que tocará algún episodio con Esther, que Hombre, Jairo y yo, Hombre, Hombre, invitada. nosotros también, imagino. ella Invitada. cuando quiera ya sabe. Bien, 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 bien. sí, Pues sí, nada, pero con chicos, Esther me yo quedo todo creo el que programa, porque le debo mucho a esta mujer, Además tengo unas ganas de hablar con ella de cara a cara, es una así verdadera crack. que lo tenemos que echar a suerte, porque por Esther nos peleamos. Ah, puedo salir yo, para Esther puedo salir yo, va. Qué bueno, qué Bueno, el bueno. que más la conozca, ya está. O No, nos salimos un ratito cada uno. vamos. Yo sin ningún problema. Yo Esther cuando quiero la tengo aquí al lado. Me voy a verla. Además, Ah, para mí claro, Esther es Dios, para mí. La tengo aquí. claro, Aquí No, la tengo. claro. ¿No ves que Jairo es como el hijo? Le está enseñando para dejar un buen legado. Así es, así Esther es una así es. diosa, un dios no, una diosa. Con Una todas diosa. las Una palabras. diosa. Bueno, Pues nada, chicos, Con todas las chicos, yo palabras. creo que vamos a ir cerrando, ¿no? Yo además Sí, oigo sí, aquí no, sí. ya, Sí, yo sí. creo que Hoy, nos hemos pasado. Sí, además Nos aquí hemos hace frío, pasado. Os veo en manga corta por ahí. Fua, y aquí hace fresco ya, ¿sabes? Esa es la Así que, lluvia. chicos, Esa es la buena lluvia. un abrazo enorme. Creo que se me nota la cara de preocupación de no haber dormido y de gustazo de haber recuperado mi valiosa herramienta, mi imprescindible herramienta. Y nada, que un beso a todos, que nos vemos en el siguiente programa. Y muchas gracias a los que habéis aguantado a estos cuatro. Y pronto nos vemos en tu olivar. Sí, 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 sí. Eso hay que La hacer vamos a liar, cuando quedada. nos Sí, hay que hacer encontremos. quedada. Hay que hacer quedada. Hay que sacar tiempo. qué bueno. Bueno, Bueno, pues chicos, chicos, me alegro que os haya gustado la invitada que os propuse y bueno, pues de tanto en tanto podemos ir haciendo esto, pues invitar a Sí. gente y que nos cuenten. Siempre al final nosotros hablamos, por ejemplo, Tony y yo no acabamos de tener un terreno donde experimentar, sabemos teoría, sabemos tal, pero la experimentación nos cuesta más tenerla, vosotros tenéis más. Pero al final siempre traer a alguien que conoce más de un tema o de otro, al final siempre es interesante. Sí, sí, sí. Porque- simplemente pasar un buen rato, chicos, y no hay más. Exacto. Y aparte pasar un buen rato, Y correcto. sumar. Siempre sumar. Pues Y nada, sumar. a todos, conservar el agua. El agua es el motor de la vida. Conservar el agua, todo lo que podáis. Yo tenemos. Vais a Y ver. siempre quién? verdes, chicos, siempre verdes. Siempre verde. ¿A quién pongo para la Pon- publicación también? Pon a Pepe si quieres, que a mí me pusiste el otro día, Venga. ¿no? Vale, Pon a pongo Pepe. Pepe. Va. Ya nos vamos ahí cambiando. Chao. Venga. Adiós, Adiós, bosqueteros. señores, que Chao, vaya bien. buenas. Hasta luego. Chao. Raúl, ¿cómo comparto, macho? ¿Tengo que cerrar? No, yo lo cierro y ahora te lo compartiré. O Ah, sea, vale, genial. cuando yo lo comparta, verás, te vas a la publicación mía y verás que te pone algo como examinar, en plan, que te dice, Raúl quiere que compartir esta publicación que salga también en tu cuenta. Y le das a Genial. examinar y le dices que sí y ya está. ¿Vale? Perfecto, Venga, amigo. Pepe. Besazo. Besazo. Adiós. Adiós.